porque no es así. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si le contesté la pregunta que estaba, ¿no? Dije, cada ayudante de Sí, práctica sí, decidirá sus temas. Y otra cosa importante que quiero decirles, sí, gracias. había un problema con la clase pasada, la clase 9, no fue subida, hubo problemas para subirla. Creíamos que la habíamos subido, pero por problemas del servidor no subió. Realmente hoy recién está la clase 9, que es la clase pasada, sobre Bull Swift subida. Para aquellos que la han visto, creo que todos ustedes son los que nos acompañan, que yo vuelvo a decir, los agradezco mucho. Gente de alumnos y también la gente de la comunidad, digamos, que se suma, Liz también ahí, y otra gente también acá. Nicola también que viene a escucharnos, Gustavo que viene a escucharnos, bueno, les agradezco, pero la clase 9 está subida recién hoy por un problema que tuvimos técnico. Y recuerdo, el próximo lunes, excepcionalmente, la clase sobre Carrel de Brest es la clase que ya grabé, que ya di el año pasado, por un problema de fuerza mayor que no puedo darla, pero la clase va a ser subida a las 18 horas. O sea, a las 18 horas, en el momento de nuestra clase, se sube la del año pasado sobre Karel de Brest. Hoy voy a avanzar sobre Jean Genet. Estamos avanzando, dejamos prácticamente el siglo XIX y entramos directamente en el siglo XX con este autor, Jean Genet, uno de los grandes autores del siglo XX que va a ser marcador. Foucault va a decir que Jean Genet es instaurador de discurso. Atención, es un instaurador de discurso. ¿Qué entiende Foucault por un instaurador de discurso? Quiere decir que hay elementos que va a trabajar a partir del imaginario, la obra genetiana, que va a fijar prácticamente un imaginario en torno al problema gay en la contemporaneidad. Digo problema gay, atención como lo estoy planteando, o el problema, como se decía en esa época, el problema, digamos, homosexual. Dado que nuestro programa es subjetividades de la disidencia, una de las disidencias es el problema gay, el problema de la homosexualidad, y Genet es un enclave muy fundamental de la contemporaneidad. Lo digo a la luz de lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene y todo lo que avanza, digamos, en noviembre y diciembre es un mes muy importante para el colectivo LGTB. ¿No? Saben ustedes que esta semana, la semana del 30, es la semana del orgullo gay. Esa palabra es una palabra deudora de Jean Genet. Nadie que diga orgullo puede olvidar a Jean Genet, porque él hizo justamente, según como dice Foucault, el cambio de la vergüenza de la homosexualidad a la reivindicación, al orgullo, ¿no es cierto?, del el rechazo y la refutación de la heteronorma y del heteropatriarcado. ¿No? Entonces, ese cambio de la vergüenza al orgullo es típicamente una modalidad genetiana. Genet lo logró hacer, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el 6 de noviembre, que será la marcha del orgullo gay, por supuesto, ahí, digamos, habría que poner una bandera sobre Jean Genet, lo que es el significado. Y avanzo un poco más también al 1 de diciembre, que es la fecha del recuerdo, digamos, de las víctimas del HIV, también que es un tema muy importante, que no nos abandona. Hoy que estamos en la búsqueda de la vacuna del coronavirus, bueno, recién hoy a la mañana hay una noticia muy linda en página 12 sobre la vacuna del HIV que pasa a fase 3. Es increíble. Alco. Exactamente. Exactamente. Lo leí esta mañana y la verdad que, bueno, para aquellos que, ustedes son muy jóvenes todos en general, pero aquellos que hemos vivido los tremendos años 90, lo que significó, digamos, eh, las primeras medicaciones, luego el fenómeno del cóctel antirretroviral que ha salvado tantísimas vidas, bueno, en el momento de la vacuna del HIV el 1 de diciembre. Así que todo eso que en estas 2 semanas vamos a vivir, que tiene que ver con la pura contemporaneidad, le debe mucho a Jean Genet. Pero quiero decir algo que quiero que quede claro, Jean Genet es un eslabón dentro de una larga cadena, de un proceso, digamos, de autores también de filiación gay, para llamarlo de alguna manera, homosexuales, que han acompañado un proceso en el cual de alguna manera podemos decir que Jean Genet es el epítome. Jean Genet es el epítome, digamos, de una instauración de una subjetividad que se va a multiplicar, se va a centrifugar, no en el sentido, digamos, negativo de que se precipite, sino todo el tiempo, de que se va a irradiar mucho más en la contemporaneidad, ¿no? Lo digo hoy directamente con lo que estamos viviendo y también con los problemas, digamos, también las instancias, digamos, de la transexualidad, ¿no? Y el transgénero, todo el tema que estamos hoy acá planteando, ¿no? Hay un texto muy importante de Catherine Millot, que es una psicoanalista que seguramente la conocen, Catherine Millot, que tiene el primer texto sobre la transexualidad y sobre el transgénero, es de 1983. Se llama Ex Sexo, donde trabaja todo el tema de los transgéneros. Un texto fundamental de 1983 que les recomiendo, que trabaja sobre la idea lacaniana de hors sexe, fuera del sexo, ¿no? Aquellos que eligen por elección genérica, por elección de género, digamos, refutan el sexo biológico. Es
un texto clave para entender, y ella ha sido una de las grandes analistas también sobre la obra de tanto Catherine Millot como Catherine Millet. Son dos Catherine, pero bueno, se los recomiendo, pues ustedes quieran, digamos, introducirse en esta temática, ¿no? Son Catherine Millot y Catherine Millet, son dos analistas que han trabajado el problema de la contemporaneidad de la importancia que tiene la obra de Jean Genet a la luz de la contemporaneidad. Y la verdad que cuando pensamos este programa antes de la pandemia, uno de los casos que a mí me decidió más a dar esta novela, que nunca había dado antes, que nunca había ingresado ahí está el texto, sí, Liz, lo tenés, Exsexo, Con los impresionante. dos, pero no puedo, ¿no?, Bueno, pero buscarlo. ese libro es fundamental, ese libro Sí, es... sí, sí, yo iba a preparar un texto con, después te digo con quién, y al final no lo dimos, pero estudiamos con este amigo de María. Bueno, después te cuento, después Bueno, te ese cuento. texto es fundamental, Exsexo es un texto fundamental, traducido como por Germán García como Exsexo, pero es hors sex. Ahí trabaja sobre algunos elementos, digamos, de Genet. Voy a trabajar entonces ahora, ¿por qué decir Genet? Genet es digo que con Foucault que es un instaurador de subjetividad, ¿no? Pero no es es un eslabón. Es un eslabón de una cadena de autores y cadena de autores que tiene que ver, que pertenece sobre todo a la tradición francesa. El gran problema que hay, el nudo gordiano, digamos, el nudo de todo este problema, es como ustedes saben, en el sentido decimonónico, finales, bien finisecular, es el problema de el juicio que se le hace a Oscar Wilde por sus relaciones con Sir Alfred Douglas. Ese juicio que va a minar la vida de Oscar Wilde va a ser un punto, digamos, clave, que va a separar las aguas respecto del tema de la homosexualidad, y a partir de ahí prácticamente se comienza el siglo XX, ya con el problema de llevar al altillo de la justicia, digamos, la homosexualidad entendida con todos los problemas que hoy estamos también muy a la luz de ver, ¿no? El tema del consentimiento. Vieron que Francia acaba de trabajar sobre el problema del consentimiento, qué significa tener relaciones con un menor sin consentimiento, las acusaciones que se han hecho sobre Oscar Wilde, sobre pederasta, etc. Bueno, todo eso, ese tema, ese nudo ahí, tiene que ver con Oscar Wilde. Y estoy hablando de Jean Genet, que si no saben nada de la vida de Jean Genet, sabrán ustedes que fue niño prostituto, fue un niño y un adolescente prostituido, fue taxiboy y estuvo muchas veces por robo y por intento de asesinato en la cárcel. Muchos años pasó en la cárcel Jean Genet. De hecho, va a haber una proclama de grandes escritores franceses solicitando la condonación de su pena, que era una condena que prácticamente iba a llevarlo a casi una práctica, estar toda su vida en la cárcel, ¿no? Y evidentemente él pudo ser, digamos, pudo conmutar esa pena, pero en verdad estamos hablando también de dentro de otra de las cosas que podríamos definir de este autor, un escritor, estoy diciendo, preso, entra dentro de ese nicho de escritores que han estado presos por X razón, ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, en el caso de Cervantes, para un caso, digamos, muy notable, ¿no? El caso de cuando Cervantes, por problemas de deudas y por otros entuertos, estuvo en la cárcel, cuando estuvo cautivo del sultán y toda la leyenda negra de que hizo ahí, cómo salvó su vida, digamos, siendo capturado por el sultán, etcétera, sus horas en la cárcel, etcétera. Estoy pensando en la cantidad de otros poetas soldados o escritores soldados, del que la guerra, que han quedado también en la milicia, quedaron cautivos, etcétera. Bueno, Genet es un caso de estos, pero es muy interesante a la luz de su escritura, porque esta frase que siempre a mí me conmueve y siempre repito, ¿no? No hay mejor lugar para escribir que la cárcel. No hay mejor lugar para leer que la cárcel. Es interesante esto, ¿eh? Es interesante que lo piensen, ¿no? Hay que hacer algún delito para, si quieren escribir una novela, empiecen a delinquir para tener días en la cárcel. No, pero estoy pensando en el caso de Proust. Proust también se encerró en su casa, ¿no es cierto?, en los últimos años para consumar su obra. Sin ese encierro en la rue Amelin, ¿no es cierto? Sin ese encierro, donde él puso corcho en las paredes y en las ventanas, salía de noche a comer al Ritz, vivía de noche en vez de día, hacía traer, por ejemplo, un conjunto de cuerdas que tocara en su casa adentro, ¿no? Porque se lo permitía su dinero, ¿no? Escribía a hora y a deshora esa obra que quería terminar, de los 7 tomos de Proust, que dejó 4 tomos sin publicar.
Y todos sus años últimos, con su problema de rinitis aguda y de asma crónica, depende efectivamente de ese encierro, ¿no es cierto?, que nos ha dejado caso la obra más grande del siglo XX. Atención con esto que estoy diciendo, entonces, esto no es broma respecto de entre literatura y encierro, ¿no? Está que escribe en los bares, está que escribe el sábado y domingo, está que escribe a tiempo completo, está la que no tiene un cuarto propio, como Virginia Woolf, que pide, reclama el cuarto propio de las mujeres para que puedan escribir. Bueno, acá estamos frente a un escritor que no, que va a proponer la idea de nunca escribí mejor que en la cárcel, es el mejor lugar, no joroba a nadie. Ahí. Interesante, ¿no es cierto?, trabajar esto. Y también lo que él va a decir, por ejemplo, Jean Genet leyó a Proust en la cárcel. ¿Cómo se lee en el encierro? Es muy interesante esto. Que lo tienen, creo que lo tendrían que trabajar, lo tienen que pensar. Es muy interesante las condiciones de posibilidad de la escritura. A ello me refiero, ¿no? Ese debate también que estoy hablando así, contándolo un poco, digamos, sui generis en torno a la figura de Virginia Woolf, ¿no? La idea de un own room, ¿no es cierto? El cuarto propio, ¿no? Si la mujer no tiene un cuarto propio no puede, porque la mujer tiene que preparar la casa, ayudar al marido, preparar los hijos, ¿no? Y solo las mujeres que tienen un cuarto propio y un escritorio hoy una computadora son aquellas que puedan escribir, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Yo diría también en algún sentido un poco más grande, bueno, ¿quiénes escriben? ¿No? Los burgueses escriben, los escritores son todos burgueses, son asalariados, son como Kafka, trabajan 8 horas en una compañía de seguro y después se ponen a escribir. Yo quisiera escribir, pero yo soy profesor, tengo que dar clases para vivir. Es tremendo, ¿no? Esto, la condición de posibilidad de escritura. ¿Quiénes escriben? Los que pueden darse ese lujo de escribir. Es un lujo escribir, ¿no? ¿Quién tiene el tiempo para escribir? Interesante esto, que lo vayan pensando. Jean Genet, no hay Genet sin una cadena, y la cadena más inmediata, más cercana que está ahí, es una cadena que yo me permitiría decir, sobre todo de 3 autores homosexuales muy importantes. No sé por qué digo homosexuales, pero bueno, forma parte, digamos, de esa suerte de cofradía que va a marcar. Sobre todo se está hablando de quien lo ayuda muchísimo a Jean Genet, que es nada más ni nada menos que Jean Cocteau, y junto con Jean Cocteau, por ejemplo, un gran escritor que se conoce muy poco, lamentablemente en Argentina, pero es un grande, Jouandeau, Marcel Jouandeau o Jean Cocteau, por supuesto, Marcel Proust, nada más ni nada menos, ¿no? Y también me atrevería a decir un escritor extraordinario, ¿no?, particularísimo, Antonin Artaud. Sin estos escritores no hay forma de desembocar en lo que significa la literatura de Jean Genet. ¿En qué sentido lo digo? En que cada uno de ellos ha aportado algo a ese imaginario de Genet, ¿no? El eslabón principal, el eslabón primero, es Jean Cocteau. Ustedes lo conocen a Jean Cocteau, un hombre en un esteta, un hombre de la alta burguesía, formado por la madre en la cultura, una cultura estética, digamos, justamente tenía eso, podía dedicarse al arte y hacer teatro y hacer vestuarios y a escribir obras y a actuarlas, a filmar, etcétera, justamente por sus condiciones, digamos, sociales. Y un escritor que descubre también ahí un elemento, digamos, estético relacionado, muy amigo de Proust, muy amigo de Marcel Proust, así que ahí hay una ligazón, Proust, Cocteau y Jean Genet, y prácticamente los primeros escritos de Jean Genet van a estar amparados por Cocteau. Los otros dos es más compleja la afiliación y no puedo ahora trabajarla en demasía, pero toda la idea del teatro de la crueldad, toda esta idea del teatro cruel, toda esta idea de la cárcel, toda la idea del encierro, de la locura, es totalmente Artaud, y entonces está Genet también en algún sentido, todo el teatro del rito, el teatro cruel, digamos, de Jean Genet, es un teatro que es totalmente deudor del teatro de Artaud. Entonces yo digo, no hay Genet sin Artaud, no hay Genet sin Cocteau, no hay Genet sin Jouandeau. Jouandeau es un gran escritor que tiene un libro que se llama Tratado de la Abyección, lo abyecto, el concepto de lo abyecto, esta idea muy tremenda que ustedes van a ver en Karel de Brest, la idea de la homosexualidad como abyección o la relación entre la homosexualidad y lo abyecto. Lo abyecto como todo lo que está relacionado con el mundo bajo, el mundo genital, el coito, la cópula, la analidad, todos temas que van a estar, lo abyecto que significaba en la época vestirse de mujer, los travestis de Jean Genet, los transexuales de Jean Genet, todas las formas que hoy conocemos como LGTB, ¿no? Hay cierta irrisión en Genet respecto del tema del lesbianismo, pero todas las demás formas del LGTB han sido trabajadas en la cultura de Jean Genet, ¿no? Y por supuesto, una figura que es anterior a todos ellos, de alguna manera, es una figura clave, es
nada más ni nada menos que la figura de André Gide. ¿No? Lo conocen, André Gide, un autor extraordinario, ahora muy caído en desuso lamentablemente, pero yo lo enseñé este año. Este año di un curso en el Malva y la verdad que fue impresionante. La gente que vino se escuchó sobre André Gide, eh, una novela clave que es El Inmoralista, ¿no? El Inmoralista sobre un matrimonio heterosexual, marido, ¿cierto? Entrando en ese universo de la homosexualidad. Perdón, me distraje. Pero André Gide es un tema, es un autor también clave. Y entonces lo que yo les pido es que, bueno, no es que surge de la nada, no es por partogénesis, no es por partogénesis que aparece Genet, sino justamente lo que hace él es subsumir estas tradiciones, Wilde, Gide, Joandeau, Artaud, Cocteau, Proust, todo, y llega a ese punto, que es un punto aproximadamente que podríamos definir en torno a los años de la guerra, en torno a pesar de que la gran fama, digamos, sobre todo la fama de Jean Genet va a ser específicamente de posguerra, una fama alrededor del año del 45, digamos, ahí es donde digamos, prácticamente podemos decir que con toda la constitución de lo que se llamó el teatro del absurdo. Porque, ya que estoy presentándolo a Jean Genet, estoy diciendo que Jean Genet es, sobre todo, un novelista y un dramaturgo. Es decir, que hay teatro y novela, en su caso, es un dramaturgo y es un novelista. Nosotros no vamos a ver el teatro este año, pero bueno, el teatro es uno de los grandes dramaturgos del teatro y se lo ha incorporado a él en el teatro de posguerra. Y justamente este momento, muy importante, la salida de la guerra, bueno, va a generar, por supuesto, el surgimiento del existencialismo, ustedes lo saben, con la tríada, o por lo menos Merleau-Ponty, Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus, o ese cuarteto, digamos, glorioso del existencialismo en Francia, que es un momento importante de la cultura francesa, con el rastreo de todo el existencialismo desde Kierkegaard, Gabriel Marcel, el existencialismo católico, Heidegger, que va a subsumirse en ese momento clave de la posguerra, que es el momento en el cual, bueno, la pregunta es sobre existencia, dado que había ocurrido ahí, digamos, la muerte de 6 millones de judíos gaseados, digamos, en los campos de concentración. Ante eso, digamos, la literatura va hacia el problema de no hay esencia, no hay alma, solo tenemos esta existencia, solo tenemos esta existencia. Esa es una de las líneas que va a tomar, digamos, la literatura en sentido, digamos, de movimientos, ¿no? Esto muchas veces es muy básico, pero puede ayudar, bueno, la idea del movimiento existencialista, que es un movimiento típicamente de posguerra. Pero no fue el único, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un escritor muy satélite que es nada más ni nada menos que Boris Vian. Lo conocen a Boris Vian, que no va a entrar en el existencialismo, que va a ser otro tipo de literatura más vitalista, más dinámica, también con algunas reflexiones existenciales, pero con otros recursos distintos a los de los existencialistas puros, si eso existiera, ¿no? Recordemos que Camus decía: yo no soy existencialista, ¿no? Porque esto también pasa en la literatura francesa, los meten a los autores en algunos grupos o movimientos donde ellos a veces no se sienten, digamos, identificados, no forman parte, ¿no? Bueno, el existencialismo va a tener también la gran rotura, la gran polémica, una de las grandes polémicas del siglo XX, que es el desligue de los amigos Sartre y Camus, que es una de las grandes polémicas, y yo lamentablemente no puedo dedicarme acá, pero bueno, la polémica del siglo XX es la divisoria de aguas entre Sartre y Camus a propósito de la guerra de Argelia y también a propósito de un libro de Camus que se llama El hombre rebelde, de 1951, que provocó críticas en L'État moderne, que es era la revista que dirigía Jean-Paul Sartre. Si quieren ver esa polémica, vean las cartas que se mandan los viejos amigos y cómo se dicen las cosas que se dicen, ¿no? Que es tremendo, y luego lo que la historia va a hacer con ellos, que es muy interesante. A los dos se les otorga el premio Nobel, Camus lo acepta y Sartre lo rechaza. Ahí tienen claramente una cosa Hablar de la guerra. ¿Cómo? Una cosa... Que se le empezó a entrecortar el sonido cuando empezó a hablar de la guerra. Nos escuchamos después. ¿Los demás me escuchan o no? Sí. Sí, escucha bien. Sí, bueno, yo también escuché todo. Bueno, entonces Perdón. algo con tuyo, hay un problema con vos, Malena, entonces. Les pido por favor apaguen los micrófonos, porque si no voy a estar apagando acá uno por uno, es muy tedioso realmente. Vuelvo a decir lo mismo. Sartre y Camus, la polémica ahí, que es muy clara, es muy fuerte, es una polémica que va a dar que hablar muchísimo. Bueno, pero no es solamente el existencialismo, también existió ahí, digamos, en esos años preliminares, en esos años de posguerra, un movimiento que se dio a llamar el teatro del absurdo. Y el absurdo también es una temática abordada justamente por Camus en Sísifo, por ejemplo, el mito de Sísifo y en El extranjero.
toda la idea de la absurdidad de la vida humana frente al problema, digamos, de la guerra, por ejemplo, ¿no? L'étranger y también el mito de Sísifo, el mito de Sísif, son textos que justamente van a construir este concepto del absurdus, ¿no? Recordemos que la palabra absurdus en el sentido latino tiene que ver con esto, sordera, problemas de diálogo, de no escucha, no hay comunicación posible, ¿eh? A partir de la década del 50 o en la posguerra, lo que se descubre o que la literatura parece descubrir es que el diálogo no es posible, ya no hay diálogo humano posible, el diálogo está absolutamente roto, ¿no? En realidad el diálogo ya se había roto hace rato, ¿no es cierto? George Steiner, un escritor como George Steiner, dice prácticamente que hacia 1880, ¿no? Se rompió esa rotura entre significante y significado y esa rotura del diálogo, donde prácticamente a partir de un golpe de dado jamás abolirá al azar de Mallarmé, o posiblemente los escritos de Nietzsche, ¿no es cierto?, con la muerte de Dios, declaran la muerte del lenguaje, es decir, no hay posibilidad de que el lenguaje sea garante de que nos estemos comunicando. No nos estamos comunicando, ¿no? Acá, vieron las interrupciones que hay y todo el mundo. Acá también seguimos, a veces somos un poco sordos, ¿no? Seguimos en la sordera, en una sordera. ¿Nos escuchamos realmente? Esa sería la pregunta de la contemporaneidad. ¿Nos estamos escuchando realmente? ¿Hay diálogo? No sé. Bueno. El absurdus que viene desde 1880, con la rotura de las garantías comunicacionales del lenguaje. El lenguaje no es garante de que nos estemos comunicando y que nos estemos entendiendo, ¿no? Y es más, el lenguaje puede ser que esté por fuera de una materia entendible, quiere decir que puede haber problemas hasta casi se ha generado toda una fenoménica respecto del problema articulatorio, ¿no? Realmente estamos articulando. Y va a haber toda una literatura que va a trabajar sobre eso, los problemas de las articulaciones sonoras, los problemas de los balbuceos, los problemas de la parresia, los que hablan de más, la logorrea, los que no hablan, los afásicos, todo eso va a ser trabajado por la literatura del siglo XX. Nosotros lo vimos en Berenice ya, ¿se acuerdan? ¿No? La afasia de Tito, que no puede decir, no puede nombrar, ¿no? Pero no era el único. Vamos a tener muchos personajes en el siglo XX, el babardo, el que charla por demás, el loco que profiere, el que no habla, el que balbucea, el que murmura. Todas esas fenoménicas del lenguaje son todas fenoménicas del absurdo, es la palabra clave. Y un movimiento teatral que se generó ahí, concomitante con el existencialismo, es que mientras en las cuevas de los barrios de Saint-Germain-des-Prés se reunían para escuchar jazz, o en el famoso Café de Flore, o en el famoso Café de Demagot, y toda la zona del Faubourg Saint-Germain, si van, tendríamos que ir a París ahora, hacer un viaje todos juntos, ¿no es cierto? Y de ahí ir a Saint-Germain, a ver ahí al lado de la iglesia todo el barrio, ¿no? Y todavía quedan algunas las cuevas donde se escuchaba jazz, ¿no es cierto? Que era la música de la salvación, porque la música que había traído Norteamérica para liberarlos a los franceses y a toda Europa del yugo nazi, entre otros, ¿no es cierto? Rusia en su costado, Estados Unidos con otro, y esas dos potencias armando lo que es la Guerra Fría. Pero me digo, ese sería el barrio que tendríamos que investigar. Mientras ocurría eso en el Faubourg Saint-Germain, en otros pequeños teatritos, la verdad que bastante pequeños, bastante independientes, se está generando un tipo de escritura que tiene que ver, que ha sido tildada de escritura absurdista, en otro sentido, no en el sentido camusiano, sino en otro sentido. Se lo ha colocado a Jean Genet en esta literatura, digamos, del teatro del absurdo. No es la única moción de su teatro, pero es una, ¿no? Es pensar también la noción de que en verdad hay duplicación del yo, hay duplicación de la subjetividad. Bueno, seguramente conocen la obra más famosa de Jean Genet que se llama Las criadas, Les Bonnes, ¿no? Donde está basada en un hecho real sobre dos mujeres, dos criadas, las hermanas Papin, que matan a su ama, matan a su patrona, que ha dado ríos de tinta para Lacan, ¿no? Y que justamente ahí hay un desdoblamiento de los personajes donde ya no se sabe quién habla, si es Claire, si es Solange, porque aparte una de ellas va a tomar la figura de la señora, en esta idea como del travestismo, del rito, ¿no? Y entonces ahí es muy difícil saber quién está hablando, porque hay un centrifugado del lenguaje. Ahí también hay una idea como de absurdo. No en absurdo en el sentido de no escucharse, sino de realmente quién produce la elocución. ¿A quién estoy hablando? ¿Es una actriz que hace de Claire, que hace de la señora? Y ya yo me voy, no es que me voy perdiendo, pero hay un trabajo elocutorio ahí que se centrifuga en un momento, ¿no? En torno a estas dos criadas. En la traducción argentina se llamó Las Sirvientas, fíjense qué burgués la traducción. No sé si pudieron ver la última puesta en escena de Las Criadas con Marilu Marini en el Teatro Alvear, extraordinaria, ¿no? Aparte una obra que muchas veces han representado varones, a pedido del propio Jean Genet. Y ahí la cosa se complejiza.
Porque vos ves un varón haciendo de una criada, haciendo de Claire, que hace de la señora. Y ahí ya la ensalada es muy grande. O por lo menos todos los juegos metalépticos o los juegos metateatrales son maravillosos. Yo tuve la suerte también de verla hecha por varones, ¿no? Hago una gran versión en un teatro desaparecido, en el Teatro Odeón, que ya no está más, como tantas cosas, en la esquina de Esmeralda y Corrientes, donde hoy hay un estacionamiento, ahí estaba el Teatro Odeón. Yo soy tan viejo que pude entrar al Teatro Odeón. No vi la puesta esa, pero mi familia la habían visto y era muy mítica esa puesta. Creo que era Luis Brandoni o Héctor Alterio y Walter Vidarte. Un elenco descomunal. Puede ser que me esté equivocando de alguno de los actores. Los tres haciendo de mujeres, haciendo de las dos criadas y de la señora. En una puesta que fue mítica, mítica, mítica para el Teatro de Buenos Aires. Digo esto también porque, bueno, es interesante el desdoblamiento tan shakespeariano, ¿no? De varones haciendo de mujer, ¿no? Que a la vez hacen de mujer, pero hacen otros personajes, ¿no? Yo no sé si tuvieron suerte de ir a ver la obra que está ahora ocurriendo en el Teatro San Martín, el siglo de oro barroco, el siglo de oro trans, no sé si la vieron. Es interesantísima, interesantísima, no se la pierdan, porque es todo este juego de desdoblamiento. Me encantó. Me encantó, me alegro, Alicia, es extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Es una versión de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, espléndida, hecha por mi amigo Pablo Maritano, mi querido amigo Pablo Maritano, y participan actores y actrices trans. Y entonces ahí el juego realmente es barroco porque se estalló, el juego realmente estalló. Porque no sabes si es un varón, es un trans que hace de mujer, que de mujer hace de varón, todo se mezcla y el enredo es desopilante. No se la pierdan, está llenando el teatro porque vale la pena ver lo que está pasando ahí. Y ustedes van a entender ahí el barroco. Es muy interesante la vuelta de tuerca que le encontraron con las sexualidades trans. Ese texto, por supuesto que la fenoménica del travestismo es un fenómeno, lo digo en griego, es un fenómeno griego, ¿no? Empezando porque en la tragedia ática no había mujeres en el escenario, eran todos varones y los varones asumían roles femeninos. Ya empezando por ahí, el travestismo es total. El travestismo está en la base de la historia teatral, sobre todo. Está en la base, por ejemplo, de las fiestas dionisíacas, donde los sacerdotes, para llegar al sacrificio del tragos, recuerden que la palabra tragedia viene de tragos. Tragos es el buey que hay que sacrificar, es el toro que hay que sacrificar, la palabra tragos, de ahí viene trágico, es el buey que había que sacrificar en las fiestas dionisíacas, tenía que estar, digamos, travestido, había un travestismo ahí, evidentemente, y ese travestismo se dice que empezó el teatro, justamente por los vestidos que se puso, por la tierra que se ponían en los ojos para maquillarse, las máscaras y luego el sacrificio del buey. Y otros que empezaron a ver esa thea, Theatro, en griego thea es vista, tothea, panorama. Los espectadores son los theatis, los que miran. Y ahí empezaron a observar este loco, un poco drogado, un poco bebido, en las fiestas dionisíacas, en las grandes vacantes, ¿no es cierto? Ahí empezó el teatro. Unos que miraron a un loco, ¿no es cierto?, cómo sacrificaba un buey. Y ahí empezó de alguna manera el origen del teatro. En la base del teatro está el travestismo, y entonces Genet no toma nada nuevo, sino justamente lo que va a tomar es el rito. Fíjense, y lo que va a ocurrir prácticamente en las criadas es el rito del asesinato, digamos, que están preparando ellas de la señora, ¿no? La matan, la tienen que matar ahí para quedarse, digamos, una suerte como de reivindicación no solo burguesa, sino una reivindicación del orden de lo imaginario, ¿no? Y aparte está basada en un hecho real, donde realmente con una plancha la destrozaron a la señora, las hermanitas Papin, ¿no? Armaron una locura entre dos de tal forma de matarla. Lacan va a hablar de Les Bonnes, las criadas, como una obra donde puede pensarse específicamente este problema que es interesante desde el punto de vista lacaniano, y acá hay psicoanalistas de nota que me pueden refutar, la folie à deux, la locura de a dos, es muy interesante, la locura de dos, no quiero traducir, ¿no? El entre dos, cuando la locura se arma entre dos personas y no en una sola, la folie à deux, es muy interesante, y dice que ese caso, el caso de las hermanitas Papin, sobre el cual se basó Jean Genet, escuchó la noticia en la radio, a partir de ella, digamos, va a trabajar el relato de las criadas, texto descomunal que le va a dar fama mundial, él va a trabajar este fenómeno de la folie à deux, que es cuando entre dos se trama, ¿no es cierto?,
muchas veces psicóticamente, sin la palabra, sin necesariamente la palabra, es solo el deseo, es solo el inconsciente que actúa sobre los personajes, a la matanza y el sacrificio, digamos, de la señora. Yo recuerdo un caso muy interesante de un gran psicoanalista argentino del psicodrama ya desaparecido, Eduardo Pavlovsky, lo conocen, ¿no es cierto? Entonces, Pavlovsky habló de no sé si ustedes recuerdan un caso que ocurrió en Jeva. En Jeva había un caso que mataron a una chica que iba por las escaleras del club Jeva, ¿no? Y parece que habían entrado al club a trabajar dos trabajadores, no sé, laburantes, obreros, no sé cómo, la vieron así y la mataron. Pero lo que se pudo reconstituir luego del crimen es que no se habían puesto de acuerdo, ¿no? Lo más interesante que trabajaba Pavlovsky en ese caso, hay una gran nota de él maravillosa, mítica, en página 12, no me acuerdo cómo se llama la nota, pero se puede rastrear, donde él dice que lo que ocurrió también ese día es una folía es cuando dos se enganchan a decir, bueno, esta es la víctima, vamos a por ella, y la matan. La matan pero sin precognición, no hay una precognición previa al momento del asesinato. También hubo un caso muy sonado en Inglaterra, dos niñitos que mataron a otro niño de 4 años, ¿se acuerda? Y lo dejaron en el tren. Los que trabajaron sobre la cámara Gesell y todo eso, no pudieron reconstruir que los dos niños no se pudieron haber puesto de acuerdo para matar al de 4, es decir, vamos a matar a este, no hubo ese propósito. Y esto es lo que trabaja Lacan, cuando no hay precognición del asesinato. Y eso nace del orden del inconsciente o aflora o emerge desde el punto de vista del puro inconsciente hacia la muerte. Interesante cómo la literatura rescata esto y cómo lo puede llevar, digamos, a plasmar. Acá me pregunta Santiago, Tosea no es el plural neutro de Dios. Sí, por supuesto. Otheos es Dios y Thei serían los dioses, ¿no? Tosea, según me parece, no sé si es neutro, porque vos lo estás poniendo como neutro. No me parece Tosea. Otheos es masculino y Thei es plural. No lo veo Tosea Tosea es la vista. Topanórama es la vista, ¿no? La palabra panorama que la tenemos, ¿no? Esas sí son palabras neutras, pero implican vista, tosea, ¿no? Sí, es interesante que coincide el étimo con la noción de Dios, pero es otra cosa, ¿no? Bien, continúo con esto. Entonces, ¿entendieron, no es cierto? La Folie de que está trabajada en esta obra, Las Criadas, pero tiene otras obras, por supuesto. Genet es la más famosa de todas, es Las Criadas, y va a ser motivo de un gran análisis que hace sobre todo Jean-Paul Sartre, ya lo nombré. Y ahora voy a traerlo a colación porque Sartre escribe una obra sobre Jean Genet. A él le piden un prólogo sobre Jean Genet. Entonces él escribe Saint Genet, como un santo realmente, lo santifica de alguna manera Saint Genet, ¿no es cierto? Lo ve como un mártir realmente, y escribe lo que se conoce como el prólogo más largo del mundo. Son 1500 páginas. Le pidieron un prólogo y Sartre hizo un análisis de toda la obra de Jean Genet, Saint Genet, ¿no es cierto? Hay que hacer ese prólogo. Cuando te piden un prólogo, ¿no? Es lindo despacharse con 1500 páginas. Bueno, ¿querés un prólogo? Tomá. ¿No es cierto? Y ahí lo hizo Sartre. La pueden conseguir la obra en la editorial Losada, en versión en español. Es un texto descomunal. Y Genet lo odió a Sartre. Lo odió. ¿Por qué? Porque dijo, Sartre me transformó en una estatua. Sartre me transformó en un mártir, Sartre me transformó en un santo, ¿no? Ya no puedo ir por la calle tranquilo porque ahora soy Saint Genet, ¿no? Ese prólogo hace los fenómenos que a veces hace también la literatura, que son fenómenos de exhumación, no es el caso porque era un escritor vivo, pero muchas veces como la crítica puede poner el foco sobre un escritor y levantarlo, a veces hundirlo en el anonimato, olvidarlo, etcétera, exhumarlo. Son todas operaciones de la crítica, ¿no es cierto? Que es muy interesante. Nosotros, ¿no es cierto? Ustedes, ¿no es cierto? Ya inminentes o próximos críticos o profesores, ¿no? Los profesores definen, es como la bolsa de valores, definen qué escritor va, qué escritor no va, escriben críticas en los diarios, escriben críticas en las redes. Los Instagramers arman toda una suerte de gran mercado de valores, ¿no es cierto?, sobre autores que van o autores que no van, ¿no? Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, mi amiga Jimena Néspolo, por ejemplo, ha trabajado toda la obra de Antonio Di Benedetto, pero la trabaja hace 20 años, ¿no? Y ahora toda la obra de Antonio Di Benedetto, bueno, han hecho la película Sama, se volvió a reeditar toda la obra, etc. Lo que hizo Piglia de alguna manera con Roberto Art, etc., ¿no? La exhumación de escritores que de vez en cuando, bueno, toda la aparición de las grandes escritoras
como Sara Gallardo, por ejemplo. Esos son fenómenos de colocación, recolocación de un escritor, digamos, de nuevo en el candelero, para llamarlo de alguna manera. La operación que hizo Sartre con Genet es muy sofisticada. Algunos la llaman prácticamente una suerte como de dispositivo. Como no hay forma de pensar a Genet sin la lectura de Sartre, ¿no? Y por supuesto que en ese texto sobre Saint-Genet de Sartre hay un análisis dedicado específico a el de Brest y a otras novelas de Genet. Así que yo les recomiendo que no se puede estudiar Genet sin leer Sartre, de alguna manera, ¿no? Lo que dice sobre todo Sartre de Genet es que lo que ha hecho Genet con la realidad, con su realidad cruel, ¿no es cierto?, de niño expósito. Saben que fue un niño expósito, niño abandonado, criado, niño ladrón, ¿no es cierto?, niño que robaba, niño que se quedaba con restos de dinero, ¿no? Lo que se llama en español cisar, ¿no? Cuando tu madre te manda a comprar algo y el resto, en vez de devolvérselo, lo cisás. El verbo cisar en español, que se usa tan poco, ¿no? Todos hemos cisado. Bueno, él empezaba a cisar hasta que le gustó eso y en verdad se quedó. ¿Cómo se quiere cisar? Cisar, como suena, doble S. Eso sé. Cisar, con doble S, con dos S, cisar. Entonces, cisar, ¿no es cierto? Lo que significa cisar y lo que significa quedarse con dinero con otros restos, empezar a robar y luego, por supuesto, en adelanto de eso, la prostitución. La prostitución muy joven, o el escándalo también. El escándalo transformándose directamente en una suerte como un niño prostituto, ¿no? Por eso el amparo y la reconciliación del propio Genet con todos los desvanecidos, los desvalidos, los desfavorecidos, los arrojados de la sociedad, los travestis, los transexuales, los prostitutos, las prostitutas, los trabajadores sexuales, etc. Todo ese universo, ¿no es cierto?, acogidos e ingresados bajo la forma del ritual a su literatura, ¿no? Algunos dicen que, evidentemente, Sartre dice que toda la literatura de Genet va a ser una literatura que presenta fenómenos de mimetismo. Hay fenómenos de mimetismo, ¿no? Miméticos, ¿no? Cómo mimetiza el hombre o un varón el mundo femenino y se traviste, ¿no? Todo esto es muy importante desde el punto de vista vital. El pasaje, aunque ustedes no lo crean, no en Francia, sino el pasaje de Jean Genet por Barcelona. Importantísimo. Barcelona, en los años previos al franquismo, estoy hablando de años antes, por supuesto, de la Guerra Civil Española, fue un gran centro, digamos, donde había mucha más libertad, aún ustedes no lo crean, de país, había lugares y café concert transformistas, del transformismo, ¿no? El arte del transformismo, que es el arte no solo de transformarse en mujer, sino transformarte en otra cosa, ¿no? Es decir, es el arte no solo, en verdad, la gran arte del transformismo, en principio, es el arte de cómo un varón puede hacer o simular a una mujer de la misma manera. ¿Lo que se decía el drag? Sí, sería parte de los fenómenos que hoy llamamos del drag, exactamente. Son fenómenos de lo que llamamos hoy draguearse. No es un término que estaba en esa época, sino que tiene que ver la época, la palabra más antigua es transformismo, que ahora está muy bien Santiago, no se usa más, se usa draguear, pero no solo, ahora el derecho a la reivindicación, digamos, del dragueo, no solo para asumir la identidad de lo femenino, y esto también está ya en Jean Genet, la posibilidad de que varones tomen identidades otras, no solo de mujeres, sino de lo que sea, también de monstruos, por ejemplo, de mostras. Vieron que hay una fiesta mostra que se hace en las noches de Buenos Aires, donde no solo va gente dragueada de mujer, sino que puede ir dragada de todo, de robot, de monstruo, de medusa, de lo que quieran. O sea, el devenir es un devenir no únicamente femenino, no únicamente un devenir animal, sino es un devenir mostra. Es casi delesiano en el sentido que ahora se ha abierto, digamos, el panorama. Pero toda esta idea de la mostra y del dragueo, del transformismo, está en estos fenómenos de mimetismo que son típicamente genetianos. La pregunta, la fiesta que tiene actualmente de Halloween, ¿tiene una forma de dragueo? Mínimo. Sí, pero me parece... No, ahí ya habría una idea como el disfraz, que es un poco más ralo, más chato, ¿no? No, el dragueo implica otra cosa, es un arte, digamos, de mimetizarse con la figura de la mujer o con la figura de la mostra. Me parece que no tiene nada que ver con el disfraz específicamente del Halloween, no tiene absolutamente nada que ver para mí. Hay que hacer la diferencia entre disfraz y dragueo.
Sí, yo no puedo decir a nadie que está, digamos, si a una drag queen le digo que está disfrazada, digamos, creo que me matan, ¿no? Me matan ahí en el medio de la fiesta, ¿no? No es un disfraz de ninguna manera, es una construcción de una identidad asumida con todos los efectos, digamos, teatrales de esa construcción. Por eso también digo que Genet tiene mucho de ritual, hay una cosa ritualista, hay una construcción de esa figura en el make-up, en el pelo, hay algo del orden de la farsa también, hay algo farsesco muy, muy inherente a ello, ¿no? Y acá va a estar todo va a ocurrir de alguna manera el centro en Brest, en Querelle de Brest. Saben que Querelle es el personaje, que aparte es una palabra crítica. Nosotros hablamos de las querellas en el siglo XVII. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las querellas? La palabra querella es la palabra polémica, es alguien que lucha, es alguien que batalla. Es un nombre muy raro el nombre del héroe, si podemos llamarlo héroe de esta novela, ¿no? Querelle, querella, ¿cómo se llama? El querellante, el que va a querellar, el que va a polemizar, el que va a urdir toda la trama, de Brest. Brest es un puerto en Francia importantísimo, muy oscuro, un lugar muy oscuro fue en el mundo nazi, porque acogió, digamos, a muchísimos generales nazis, que es un lugar oscuro, ominoso, donde toda esta idea de la ominosidad, de alguna manera de la homosexualidad, en el sentido de hecho ominoso, ¿no? Porque evidentemente la homosexualidad que nos va a dar Genet no es una homosexualidad prístina, sino todo lo contrario, es también se nutre de las fuentes oscuras, de las fuentes abyectas, ¿no es cierto? Como dijimos, tomadas un poco del Tratado de la Abyección de Jouandeau, ¿no? Pero toda la idea de la oscuridad va a estar muy clara también, y por supuesto de algunos géneros también de alguna manera más caros, digamos, del universo del imaginario gay. Por ejemplo, el melodrama, ¿no? Hay mucho de melodrama, esta idea un poco medio edulcorada, ¿no? Saben ustedes que en griego melos es miel, ¿no? Melos, la idea de miel, ¿no es cierto? La idea de algo meloso, algo dulzaíno, algo edulcorado, algo glicó. En griego decimos glicó. Glicó es dulce, ¿no? De ahí viene glucosa, la palabra glucosa viene de glicó, algo dulce, edulcorado, algo, algo dulzaíno, ¿no? El melodrama tiene elementos que son un poco dulces, que aquietan, digamos, la extemporaneidad de uno que está viendo, ¿no? La telenovela, el soap opera, las novelas son melodramáticas. Bueno, acá hay un elemento de melodramático en el centro de la novela que tiene que ver con una cosa muy endogámica, y es que el propio Querelle va a llegar a Brest y ahí se va a encontrar con su hermano Robert, ¿no? Y ahí hay un juego de dobles ahí, y esto es muy interesante y está en la base del problema de esta novela, es la endogamia, ¿no? La endogamia de los dos hermanos, ¿no? Y atención porque no estamos hablando únicamente de una suerte como de elemento adélfico, ¿no es cierto? Es decir, de Robert, que se va a encontrar con su hermano Querelle, que llega, digamos, de viaje transportado por el barco al puerto de Brest, sino sobre todo la base de este relato que tiene que ver con el amor de los parecidos, la homosexualidad, el amor, el hombre que ama a otro hombre, ¿no? Esto no está, porque no va a haber un amorío entre dos hermanos, no hay incesto adélfico, ¿no? No hay un incesto adélfico. En griego, adelfos o adelfos, en masculino, el hermano. El incesto adélfico, cuando dos hermanos se acuestan, no es el caso, pero que hay una cosa muy inquietante, ¿no? Primero, de Querelle, con una sexualidad muy compleja, porque yo no me atrevería a decir que es homosexual. De hecho, el narrador dice que hay un solo homosexual en toda la novela, ¿no? Y no es precisamente Querelle, porque aparte se supone que ha matado a otros antes en sus viajes, se ha acostado con varones, se ha acostado con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y está Robert, que representa a un varón cis, que se acuesta con la madama del burdel, ¿no? Y hay comparaciones. De hecho, en un momento, la primera vez que lo ven a Querelle en el burdel, lo confunden con el hermano. Este amor de los parecidos, esta confusión, estos fenómenos de mimetismo son claves para entender esta idea entre los hermanos y el problema de la anagnórisis, cómo se reconocen ellos, es el amor de los parecidos. Es finalmente que la homosexualidad trata de eso, acostarse con uno igual a uno, ¿no es cierto? Un varón que tenga la misma constitución física y corporal, el pene ahí, etc., ¿no? Y es muy interesante las comparaciones que se van a hacer, porque hay varios momentos donde se sugieren en la novela las diferencias sobre la corporalidad y sobre específicamente el problema del falo. ¿Cuál es el falo más grande o más pequeño? Que hay toda una adoración de Príapo, hay toda una celebración del falo, ¿no? Por eso espero poder, antes de terminar la clase, mostrarles un pequeño tráiler de la famosa película de Fassbinder, el alemán, basada en la novela que estamos viendo. No sé si la vieron, pero les recomiendo que la vean. Yo al grupo se las pasé. Si alguien no tiene WhatsApp, que me pase su email acá y se las paso. Bueno, sí, igual está en YouTube disponible,
¿no? Y creo que es muy pesado, pero sí, pues podemos poner el link. Yo voy a pasar el tráiler, pero los recuerdo. Ahí Fassbinder lo que retoma es justamente esta celebración fálica, esta celebración de los falos, ¿no? De hecho, en cada uno de los puntos, se llamaban muchas veces las torneras de los puntos del puerto, donde anclaban y donde tenían que amarrar, digamos, los barcos. Fassbinder pone directamente, porque eso está en la novela de Genet, ¿no? La idea de que esas poternas, ¿no? Que son esos enclaves, ¿no? Eran prácticamente falos erectos, ¿no? Hay toda una idea de adoración del falo erecto, del falo enhiesto, ¿no? Que recuerda, por otra parte, algún tipo de celebración que son también, digamos, siempre volvemos un poco, ¿no? Como dice Lukács, ¿no? La novela tiene una nostalgia del mito, y como decía Lukács, todos volvemos a que el mito, por lo menos desde el punto de vista novelesco, ha sido forjado, por supuesto, en Grecia, ¿no? Y ahí tenemos que volver al dios Príapo, ¿no? El dios donde se celebraban en algunos ritos de la fecundidad el falo erecto. Hoy se venden todavía los falos erectos de madera, ¿no? En Nafplio. Yo he ido a Nafplio, primera capital de Grecia, antes que Atenas, la capital civil, Nafplio. Ahí hay ritos, digamos, fálicos. Vas en los kioscos, en los perípteros de Atenas, te venden los falos, digamos, de madera. Hace poco hubo un escándalo, ¿no? Sobre la compra masiva de falos, ¿no? ¿Recuerdan en los diarios? No estoy hablando de cosas raras, ¿eh? Estoy hablando de cosas que aparecen en los diarios. Yo leo los diarios todos los días porque es lo mejor para relacionar con la literatura. Hubo un escándalo porque una asesora compró una cantidad de falos de madera, creo que eran de madera justamente, ¿no es cierto? Falos enormes de madera. Falos enormes de madera, compraron y todo un presupuesto sobre falos enormes de madera. No estoy diciendo... Para enseñar a poner, digamos, los preservativos. Exacto, para enseñar a poner los preservativos, cada uno de los talleristas de la educación sexual integral de la ESI iba a llevar ese falo de madera para ver cómo desplegar el preservativo en las clases y provocó un escándalo. Bueno, yo hace muchos años recorriendo las calles de Nafplio, me acuerdo, ¿no es cierto? Y la gente compraba como un fetiche, ¿no? Falos de distinto tamaño de madera. Pero se criticaba el mal gasto de dinero. El mal gasto de eso, exacto. no el falo. No el falo en sí, exacto. Bien, les recuerdo que todos los... Las dimensiones también. Las dimensiones también, exactamente. Les recuerdo que en la antigüedad griega, Príapo era un dios celebrado, dios de la fertilidad, dios del pene erecto, ¿no? Y sobre todo lo que se llamaban los grandes desfiles itifálicos, ¿no? Han sido famosos, están contados por Aristófanes, ya desde Aristófanes, que encima Aristófanes presentaba a muchos de sus personajes con falos enormes, ¿no? Como para provocar el efecto de la risa, ¿no? Con falos, digamos, enormes, terásteos, decimos en griego, ¿no? Enormes. Y todavía hoy, por supuesto, tuve la suerte de estar en Atenas en el carnaval, bueno, se aparece siempre hay un momento en la desfile de carnaval donde aparece de nuevo el falo enorme desplazado, ¿no? Exhibido, ¿cierto? Bueno, evidentemente hay toda una erótica en relación al problema del falo, ¿no? Que acá está, digamos, perfectamente presentada en la novela. Lo más interesante, digamos, me parece, para cerrar con esto, es todo el concepto del travestismo, que es un concepto típicamente acuñado, de alguna manera acuñado, porque bueno, ni en Gide, ni en Cocteau, ni en Artaud, ni en Jouandeau, ni en Proust hay esta fenoménica tan compleja del travestismo, diría yo, ¿no? Me tendría que ir a una gran escritora, mujer que se vestía de varón, y no estoy hablando de Georges Sand, estoy hablando de Rachilde. Seguramente no la conocen a Rachilde, pero si no la conocen, merecen conocerla, porque es extraordinaria y fue la pionera sobre, digamos, una literatura queer o una literatura, digamos, de los travestismos y de los lesbianismos. Tiene una novela deslumbrante. Yo no sé por qué no la dan todavía, no se lee, de 1888. Monsieur Vénus, Señor Venus, Monsieur Vénus. Tiene un cuento, La vendimia de Sodoma. Antes que Proust le ponga su novela Sodoma y Gomorra, ya Rachilde, ¿no es cierto? Tiene eso. Sí, no, el Google de hoy es de Claude Cahun. Sí, exactamente, Liz, tenés razón. El doodle de hoy es sobre la querida Claude Cahun, que es una figura extraordinaria, que formó parte del surrealismo, una gran fotógrafa, que fue una de las primeras mujeres que se reconoció como no binaria. Mujer que aparte se mostraba como varón. Pero bueno, Claude Cahun está en una larga línea de escritoras que se vestían de varón. Rachilde se vestía de varón y Georges Sand asumió el nombre de varón y se vestía de varón. Algunos dicen que se vestía de varón únicamente para
escandalizar a París o para tener los mismos beneficios que los varones, no con tanto propósito, digamos, de travestismo, pero Rachilde y Claude Cahun seguramente. Interesante, gracias por traerlo hoy. Bueno, digo, el fenómeno es el fenómeno del travestismo, pero no solo travestismos, digamos, físicos, sino sobre todo me interesan los travestismos psíquicos. Atención con esto. Porque Querelle, ¿en qué momento, ¿no? Que también es una de las grandes preguntas que se hace en la literatura de Genet, ¿en qué momento hay eso que podemos llamar con Lacan el pasaje al acto? El pasaje al acto. Y lo digo en términos de qué es el pasaje al acto, ¿no? Una cosa es que uno se piense como homosexual y otra cosa es que lo haga. ¿Quiénes lo hacen? El pasaje al acto. Hay que pasar al acto, ¿no? Una cosa es que uno se piense como asesino, que se cree asesino, que irá a matar a alguien, y otra cosa es el pasaje al acto, si uno mata o no. Lo decimos en términos de Lacan, el pasaje al acto. Ese es el problema que nos va a interesar sobre el problema de Genet. Acá sería un tema casi lacaniano, el pasaje al acto. Y en el caso de Querelle es una complejísima psique, ¿no? Donde van a ver ustedes toda una gran cantidad de travestismos psíquicos, físicos, de volubilidad, no solo de él, sino de otros personajes que están ahí, digamos, en la novela concomitantes. Es decir, que hay un travestismo generalizado, psíquico-físico, que asumen distintos personajes. Y junto con eso, esta gran gesto, atención con esto, de la literatura que tiene que ver con el robo de identidades o la asunción de identidades o el truco, digamos, de versar una identidad por otra o cambiarse, digamos, de roles, invertir roles posiblemente prefijados, ¿no? En este sentido, digamos, desde la literatura, digamos, que se lee hoy a la luz de la homosexualidad, Genet todavía se formaría parte, en algún sentido me atrevo a decir, de concebir el mundo homosexual como un mundo muy tipificado, ¿no? El activo es el pasivo y el pasivo es el pasivo, y el activo se supone que es el varón o el macho de la relación homosexual y el pasivo es la mujer de la relación homosexual. Toda esta cosa muy tipificada, Genet la toma en su imaginario y cree en verdad, por otra parte, que el mundo homosexual está tremendamente tipificado, ¿no? Y donde en verdad él habla de una idea como de ensarte general, todos se ensartan, ¿no? Pero siempre hay un falo primigenio que ensarta a otro y hay otro que, digamos, lo que dice Genet en definitiva es coger y ser cogido, ¿no? Esta idea de la mutabilidad, ¿no es cierto?, que forma este engarce. Él lo piensa casi en el sentido floral, con un imaginario floral. Son flores que se van ensartando unas a otras. Ojo que la flor es importantísima en el mundo de Jean Genet, todo el imaginario floral, tomado, por supuesto, ya de Proust. Atentos, ¿no? Todo el imaginario de las flores, ¿no? Yo fui hace poco a ver una versión de Las Criadas en San Telmo y me impresionó. En un teatrito hermoso, pero de mala muerte, podríamos decir, hermoso en su cosa perdida, un sótano en la calle Chile. Y hacían 3 chicos una versión de Jean Genet. Entré al teatro y dije, esto va a estar bien. Genet dice en la didascalia que tiene que haber un olor a flores podridas. Yo entré al teatro, ay Dios mío, dije, esto va a estar bien. No vine a ver una barrabasada. Y me entraron por el olor, un olor a descomposición de flores. ¿Viste esos velorios cuando la flor está harta del calor y se descompone, viene la muerte y ya se lo llevan el cadáver y no viene? Había ese olor, habían desparramado flores en el escenario, era genial. Dije, esto va a estar bien. Atención, todo el fenómeno de la orquídea, las orquídeas, los crisantemos, hay todo un imaginario floral muy importante en Jean Genet, que por supuesto tiene una tradición, por supuesto, en la literatura. En Proust, por ejemplo, la orquídea es fundamental en la relación entre Swann y Odette de Crécy. En francés, faire cattleyas, la cattleya es una rama de las orquídeas. Faire cattleyas es hacer el amor. Así que la orquídea está ahí, en el lugar fundamentalmente de hacer el amor, ¿no? Y a la vez, seguramente ustedes conocerán, ¿no es cierto?, faire cattleyas en francés es hacer el amor, es un código, digamos, muy de los primeros años del siglo XX, que significaba, digamos, hacer orquídeas. Hacer orquídeas es acostarse. Y recuerden ustedes lo que pasa al comienzo de Sodoma y Gomorra. Si no han leído la novela de Proust, el cuarto tomo, Sodoma y Gomorra, toda la primera escena, que es deslumbrante, es la relación entre el barón de Charlus y Jupien, un señor grande y un jovencito que van a tener una relación sexual ahí, y el narrador
va a escuchar por primera vez los gemidos y cómo se relacionan dos varones y va a quedar azorado en una situación de voyeur, de ver a dónde pueden llegar. Y dice que él tiene una sensación como de belleza, tuvo una sensación de belleza. Y escucha, prácticamente no ve el acto, sino que lo oye. Es todo un acto donde es voyeur porque ve, sabe que hay algo que está ocurriendo, pero sobre todo va a ocurrir todo del orden de lo auditivo. Es una de las grandes escenas homosexuales de este siglo y además algo muy importante. Todo el imaginario que trabaja Proust en ese pasaje es un imaginario en torno del abejorro y la flor, cómo el abejorro va a comer de la flor. ¿Entienden, no? No tengo que explicar más, pero es toda la idea del abejorro y la polinización, los efectos de la polinización. ¿Quién poliniza a quién? Es muy interesante. Pero en el mundo de Genet, el activo y el pasivo van a ser formas que van a estar desdobladas o disueltas de alguna manera, ¿no es cierto? En algún sentido podríamos decir, no por la época, pero bueno, era muy moderno para la época de Genet. Ojo, estamos hablando de esto en una época, digamos, que tiene 60 años de diferencia con nosotros, ¿no? Pero hoy, por supuesto, esos roles, ¿no? Que sin embargo siguen estando, la idea del ser activo, el ser pasivo, el ser versátil, ¿no es cierto? Pero con esta idea de la versatilidad, ¿no? En la cual pareciera que Genet no cree tanto, ¿no? Sino lo ve más bien como la volubilidad, la mutabilidad del deseo, cómo ese deseo puede mutar frente a un travestido, frente a un transexual, frente a otro varón, frente a un feminoide, frente a otro macho. ¿Qué deseos pueden ahí despertarse en toda esa cadena, digamos, de deseo, que es muy compleja? Sobre todo porque lo que va a pasar es que Querelle pierde una partida, y en la partida pierde, o él hace perder la partida. Al perder la partida, la forma de pagar esa partida es siendo penetrado. Entonces hay una gran escena de coito, una gran escena donde él va a ser penetrado, ¿no es cierto? Y es una escena fundamental de la novela, ¿no? Que quiero que ustedes la vuelvan a trabajar, ¿no? Donde él va a perder, digamos, una apuesta, y entonces se hace perder para ser sodomizado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver a Querelle, que es una suerte como de epítome, ¿no es cierto?, del macho gay o del macho ganador, digamos, del marino, ¿no? Con toda la imaginaria del marinero, todo el imaginario del marinero, ¿no es cierto? Va a ser ahí penetrado y sodomizado de una manera cruel, ¿no? Cruel. Él dice realmente que el momento de la penetración, ¿no es cierto?, él quedó prácticamente como bajo la figura del ahorcado, ¿no? Bajo la figura del ahorcado, y su pene también, digamos, caído, digamos, frente a la penetración, digamos, tremenda, porque es una penetración, digamos, aparte, digamos, cargante, digamos, no es cualquier cosa. Vuelvan a esa escena porque es una escena clave de la novela, ¿no? Que trabaja sobre esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Toda esta fenoménica de estos monstruos también, porque Querelle es un monstruo en definitiva. Atención con esto, ¿no? Querelle es una suerte como de monstruo, ¿no? Atención con esto, ¿no? Él va a trabajar sobre todo el imaginario de Genet es sobre esto: la humillación del pederasta, los peligros del niño criminal, los riesgos del ladrón, la volubilidad de los asesinos, el travestismo psíquico. Todos estos fenómenos, digamos, van a ser todo el trabajo, ¿no?, que por supuesto hace Jean Genet en torno a la figura central de Querelle, que tiene una suerte como de encantamiento. Es una figura que encanta, ¿no? Es el marinero que recorre muchos puertos del mundo. Por ejemplo, estuvo en Beirut, estuvo en Cádiz, ahora está en Brest. Recorre los puertos, y este mito de los marineros que, bueno, en cada puerto tienen un amante, ¿no?, y caen a un burdel a vaciar sus cojones, directamente así lo dice Genet, van a vaciar ahí sus cojones de esperma, no necesariamente porque arriba no lo pueden hacer, o si lo han hecho con otros compañeros marineros, ¿no? Toda la mítica del marinero, ¿no?, la mítica homosexual del marinero. Esta novela está inspirada en una gran novela de Herman Melville, Billy Budd, seguramente la conocen, ¿no? Es una novela tremenda que mereció el prólogo de Borges. Es una novela inspirada en el mar, con las cosas, y ahí hay todo un entuerto ahí arriba del barco en relación a lo que pasa ahí con los marineros. De esa imaginería del Billy Budd de Herman Melville viene todo la imaginería tomada, digamos, de Jean Genet. Atención con esto, ¿no? Es toda una imaginería que ha traído, digamos, ríos de tinta, y también ha generado iconografías, ¿no es cierto? La idea del marinero, ¿eh? En París, en la década del 80 y del 90, no sé si está ahora, había una gran discoteca francesa gay, una de las primeras, Le Matelot, el marinero. ¿Por qué ese imaginario porno de los marineros, ¿no?
Creo que el vestuarista Jean-Paul Gaultier tiene un perfume, que es la camiseta de un marinero, ¿no es cierto? Es un marinero con la típica tolerita, digamos, marinera. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo del imaginario gay, porno, digamos, que está viajando, que evidentemente de alguna manera lo que hace Jean Genet es fijar esos imaginarios. Fija esos imaginarios, instaura esos imaginarios, ¿no? Ahora, en todo este proceso, y esto lo trabaja Sartre, ¿no es cierto? En todos estos procesos de travestismos, o en todos estos procesos de desdoblamientos, ¿no? Que son prácticamente escenas permanentes de la conciencia desdoblada, atención con esto, ¿no? El lenguaje parece irrealizarse. Al principio, al comienzo de la clase, hablamos del concepto de lo absurdo, no hay comunicación posible. Acá me permito decir este concepto que utiliza Sartre. El lenguaje se irrealiza. No es realista lo que vamos a leer, no parece estar en un marco realista, sino todo lo contrario. Y para ello va a acudir Jean Genet a todo un imaginario muy complejo que tiene que ver con juegos de identidades desdobladas, donde ya uno se pierde, no hay una subjetividad fija. La obra de Jean Genet no trabaja sobre subjetividades fijas, sino sobre subjetividades que están todo el tiempo, digamos, en tránsito, ¿no? Ahí está Jean-Paul Gaultier, exactamente, todo ese imaginario marino bien griego que está mostrando Liz. Gracias, exactamente, Jean-Paul Gaultier, buenísimo eso. Y los espejos, atención también porque los espejos también van a ser un tópico, digamos, que devuelve el espejo respecto de esto, ¿no? Bueno, volviendo a la condición de Jean Genet, él como hijo falso, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es hijo, como dice Sartre, Genet es hijo de una mujer cuyo origen se perdió en la memoria social. Repito, Genet es hijo de una mujer cuyo origen se perdió en la memoria social. Posiblemente es hijo de una prostituta, niño criminal, como que decir, niño bastardo, niño expósito, niño abandonado. Se dice que fue un niño abusado en el primer correccional. Ya en el primer correccional del Introl lo abusaron a Jean Genet. Atentos con esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Él se vuelve malvado, y ahí está donde él va a reivindicar al niño criminal. Hace un famoso programa por la radio, está el libro, se llama El Niño Criminal, donde él defiende a los niños criminales. Si uno lo lee sin entender las razones de quién está hablando y lo que está diciendo, dice, este hombre está loco. ¿Cómo va a defender a los chorros, a los niños ladrones o a los niños que matan? Sin embargo, él se pone del lado de ellos porque él fue eso, y aparte entiende que ese niño que roba, que ese niño que mata, ¿no? Este niño que pide, es niño que es fruto, digamos, de una sociedad que lo ha hecho así, ¿no es cierto? Evidentemente no es el niño, es la sociedad que ha hecho eso. Entonces se pone del lado, es un programa que casi lo tuvieron que prohibir, lo tuvieron que censurar, ¿no? Porque era escandaloso la reivindicación que él hacía de los niños criminales. Consíganse ese texto, El Niño Criminal, interesantísimo. Hay que pasarlo por la radio de Argentina. Bueno, ahora, ¿qué hizo con ese pasado autobiográfico? Es decir, la biografía más de su propia vida, más la producción de su obra, ¿no? Que es una obra que, como acabo de decir, tiene un doble registro, casi una doble naturaleza la obra genetiana. Atención con esto. Un registro alto, lírico, un refinamiento de la lengua francesa que no se ha visto nunca, como una lengua suntuosa, alta, refinada, con un léxico extraordinario, una dicción, una dictio, la de Genet, finísima en algún sentido. Y por otro lado, el registro de lo bajo, lo más escatológico, lo más genital, lo más abyecto. Muta, como el lirismo muta con lo abyecto. Y está todo en ese doble registro. Se puede hablar de la pija y se puede hablar de la flor. Se puede hablar de la pija y de la orquídea. Las dos cosas. Las fotos de Mapplethorpe. ¿Vieron las fotos de Robert Mapplethorpe? ¿Recuerdan esas fotos? ¿No? Donde están las calas en los floreros y están esas vergas venosas que cuelgan. No sé si lo vieron, ¿no es cierto? Bueno, Mapplethorpe. La fotografía de Mapplethorpe, si no la conocen, véanla. La cala y la fenoménica de la flor como lo más bello y a la vez, digamos, las pijas, digamos, semierectas o erectas, digamos, venosas, como formas, digamos, de la belleza también. Evidentemente, esto está en el mundo genetiano. Esto ya está en Genet y hay capturas de ese imaginario que lo va a provocar. Bien, con lo cual, lo que estoy específicamente diciendo, y esto lo dice Sartre, hay un fenómeno, claro, la de tumescencia exactamente, de las vergas. Estoy hablando de la transustanciación, del milagro, ¿no? Del milagro hay una operación que vuelve eso abyecto en algo del orden de lo ritual.
cómo transformar el asesinato en algo ritual, cómo transformar la sodomía en algo ritual, cómo transformar el travestismo en algo ritual, ¿no? Él dice de alguna manera que hay que hacerse víctima, ¿no es cierto?, para tentar al visitante angelical, ¿no? Hay que entrar en la abyección para sacralizarse, hay que sodomizarse, hay que ser sodomizado para entrar en otro ritual, entrar en otra conciencia. Es decir, hay una reivindicación de la conciencia del mal, hay una reivindicación de la sodomía, lo que significa como aventura y como desdoblamiento del sujeto y alteración de la subjetividad, y hay una reivindicación, por supuesto, como acabamos de decir, en estos desdoblamientos del ser, del artificio, el artificio central para el mundo, digamos, de Jean Genet. Transformarse, travestirse, desdoblarse, espejarse, desasimilarse, desacoplarse del sistema burgués, sodomizarse más y más con uno y con otro y entrar en una promiscuidad tremenda justamente para desacoplarse del sistema burgués heteronormativo, del régimen matrimonial, de todo el espanto de la heteronormatividad. Todo esto que estamos diciendo ahora, de que el mundo nos obliga y nos educa como heteronormativos, bueno, y entonces ahora se fomenta las infancias justamente no binarias. Todo esto ya está, de alguna manera, en la literatura de Genet. Y sobre todo, algo que lo acerca un poco a Roberto Art, a nuestro Roberto Art, ¿no es cierto?, cuyo primer texto, El juguete rabioso, en 1926, tiene, recuerdan ustedes, ¿no? Han leído El juguete rabioso, en 1926, la primera escena en que en un hotelito de mala muerte, Silvio Astier pasa la noche con un travesti, o con alguien andrógino o alguien de sexualidad no definida. ¿Han vuelto sobre ese pasaje? Esa escena es fundamental en la literatura argentina. Vuelvan a esa escena de Silvio Astier en El juguete rabioso. Cómo introduce ahí ese personaje que no se puede decir, y él, el asco que le provoca a Silvio Astier, digamos, estar compartiendo la habitación con esto, ¿no es cierto? Digo, porque ahí va a haber algo también que tiene que ver con el mundo artiano, que es la delación, la traición, propia del universo que entra en juego, ¿no? Es decir, la idea de traicionarse a uno mismo, traicionar al otro, traicionar al amigo, delatar, es forma de la dinámica que nos reivindica, y encima no es una forma, no es un regreso, digamos, al mal, sino es una forma de sacralizarse, entrar en una cadena, digamos, de vejaciones que permita, ¿no es cierto?, que ese mal se reivindique, ¿no? Susan Sontag, por ejemplo, una crítica que ha hablado de Jean Genet en términos de cómo Genet muestra la negatividad del puro mal, piensa que a través de la degradación social y sexual, por ejemplo, el asesinato podría ser una forma de ocasión de gloria. El asesino se sacraliza, el homosexual se sacraliza, hay una sacralización de eso, ¿no? El mal necesita, podríamos decir con Susan Sontag, de cierto lenguaje sacro. Por eso van a ver en la literatura de Genet toda esta cosa muy fascinada por la lujuria, por la vulgaridad, pero también, y de lo innoble, pero también de la pompa, el lujo, ¿no es cierto? Susan Sontag dice que las novelas de Jean Genet y su teatro son dramas de transformación. Dramas de transformación. Atención con esto, ¿no? Que necesita de esa teatralidad un poco barroca, un poco cómica, un poco escabrosa, un poco melodramática. Atención con esto. ¿Y dónde va a pasar todo? Así como nosotros vimos a Racine, que dijimos que las tragedias de Racine, donde no pasa nada, no hay escenografía, no hay grandes peripecias, no pasa nada. Bueno, en estas obras sí hay peripecias, pasan cosas. Pero sobre todo, donde va a pasar la mayor parte de la sustancia, digamos, genetiana, es en el lenguaje, en el tratamiento del lenguaje. Uno no puede dejar de leer las novelas de Genet por el tratamiento que le ha dado el lenguaje. Es una voz única, es un fraseo único dentro de la literatura francesa. Ya lo dije, alguna vez Barthes decía, ¿por qué no escribimos la historia de la literatura como la historia de las frases? El día que escribamos eso va a cambiar esto. Yo no lo he visto todavía. Siempre que me compro, y me las compro, las historias de la literatura, los movimientos, los autores, las obras, y Roland Barthes nos pedía otra cosa. ¿Por qué no contar la historia de la literatura como la historia de las frases? A ver, la frase de Flaubert. A ver, la frase de Céline. A ver, la frase de Proust.
a ver la frase de Genet y te das cuenta que son frases totalmente distintas. Alguien que se ponga a analizar lo frástico en la literatura para reconocer, digamos, la expresión en su sentido más, en la unidad, digamos, más básica de la literatura, que es la frase, de alguna manera. Es la palabra, es la frase. Bueno, Genet tiene una frase que a mí me gusta mucho, hablando de frases, perdón la redundancia, que dice una cosa muy linda. Mi victoria es verbal. Es preciosa la frase. Mi victoria es verbal, dice Jean Genet. Y atención, porque Jean Genet pensaba tanto sus dramas como sus novelas, no como dramas y como novelas, sino desde el punto de vista genérico, como cantos. Cantos de rehabilitación de los humillados. Esto me interesa a la luz de nuestro programa. Reivindicar al humillado, reivindicar al sometido, reivindicar al marginal. Y en ese sentido era un canto. Cada obra de él es un canto. Me interesa mucho la palabra canto, ¿no? Que por supuesto me remite, por supuesto, al mundo griego, ¿no? A la figura de los rapsodas, ¿no? Que cantaban desde el punto de vista oral. Pensar la novela o los dramas de Genet no como dramas y novelas, sino como cantos. Un canto de celebración de eso. Y para ello, por supuesto, hay que recurrir a todos los recursos que acabamos de presentar más o menos en esta parte de la clase, pero sobre todo reivindicando esa otra frase que me interesa mucho de Genet: hay que mentir para ser verdadero. Hay que mentir para ser verdadero. Solo aquel que se disfraza puede revelar su propio ser. Ahora sí uso la palabra disfraz como lo usó Santiago. Solo transformándome, solo vistiéndome de mujer puedo revelar mi verdadera esencia. Y en esa reivindicación hay algo de orgullo. El que se viste de otra cosa y capta otra identidad muestra su verdadera esencia. Entonces acá hay una idea que es la idea de este gran crítico que ha escrito muchos libros sobre, dos libros por lo menos muy importantes, que se llama Didier Eribon, seguramente lo conocen, Didier Eribon, que habla directamente de este concepto muy importante. Y ahora voy a explicar esto que acá me preguntan sobre el problema de la sacralización. Sacralizar significa pasar lo abyecto, pasar la sodomía, ¿no es cierto?, por la sacralización. Sacralizar la sodomía, sacralizar el asesinato, sacralizar el crimen. Es decir, lo que podríamos llamar con Didier Eribon, heroificar una vida despreciada. Ahí yo no sé si estoy contestando la pregunta que me han hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajo poético de los travestis. Va a venir ahora una gran muestra en el Malva sobre los orígenes de los transexuales, que no empezaron ayer, ¿no? Ahora están llenos en las calles de Buenos Aires y en la noche los transexuales. Por favor, es muy antiguo ese fenómeno, viejo como el mundo, pero va a haber una gran exposición en el Malva próxima sobre este fenómeno. Yo he dado clases este año en el Malva sobre transexualidades, sobre lesbianismo, homosexualidad, ¿no es cierto? Bueno, lo que significa, evidentemente, el trabajo poético del travesti. Si uno viera cómo se construye un travesti, si uno viera cómo se construye un transexual, cómo se arman, cómo se draguean, hay un trabajo poético. Esto es la heroificación de una vida que Genet entiende como despreciada. Es el rendir el homenaje a los humillados y sobre todo lo que podríamos llamar el orgullo, palabra clave, el orgullo de las subjetividades minorizadas, para llamarlo de alguna manera, las minorías, LGTB, ¿no? El colectivo LGTB, ¿no? Y el drama homosexual entonces serviría, lo digo en estos términos, el drama homosexual serviría, en el caso, digamos, de Genet, para todos los marginales. Es decir, el travesti es, todos somos travestis, todos somos negros, todos somos judíos, todos somos palestinos, todos somos mujeres, seremos mujeres, ¿no? Es decir, todos seremos minorías, o somos, alguna minoría estamos, ¿no? De una u otra. Y entonces, en verdad, lo que sostiene la teoría de Didier Eribon, que le ha propuesto, que le ha dedicado un libro a Jean Genet que se llama Una moral minoritaria, es decir, la moral, digamos, de las minorías, una moral minoritaria, texto clave para leer de Didier Eribon, que yo he dejado algunos capítulos. Ese texto plantea, así como Susan Sontag, ¿no?, reivindica estos dramas de transformación, Didier Eribon dice que todas las obras de Jean Genet son tratados de vergonzología. Tratados de vergonzología. Y entonces, justamente, lo que estaría trabajando Genet, entre otras cosas, ya dijimos que la literatura de Genet trabaja sobre el pasaje al acto. Acá yo me atrevería a decir, junto con Didier Eribon, que la literatura de Genet lo que hace es el momento en que el paria transforma esa belleza en orgullo
y reivindica ser mariposa, reivindica ser flor, reivindica ser monstruo, reivindica ser asesino, reivindica ser travesti, reivindica ser otro. Esa reivindicación de la vergüenza, de la honte en francés, al orgueil, al orgullo, ¿no? Pero, bueno, ustedes saben que la palabra clave, esto tiene que ver evidentemente con toda la influencia, digamos, norteamericana y también con los avances, digamos, que ha significado todas las jornadas de Stonewall, ¿no? Conocen las jornadas de Stonewall, el incendio de Stonewall, etcétera, etcétera. O sea, la marca de la palabra no tiene filiación francesa, pero es pride, pride, la palabra orgullo, pride. En San Telmo hay un Pride Café. Yo he cantado ahí en el Pride Café. ¿Conocen el Pride Café? Se está armando una linda línea ahí por San Telmo. En una esquina está el Pride Café. En una esquina más allá en Balcarce hay un bar que me interesa mucho. Se llama Je suis Lacan. Hay veces que estoy entre los dos cafés. Entre Pride Café o Je suis Lacan. Es interesantísimo. Es interesantísimo lo que se está armando en San Telmo, ¿no? Y hay otro que se llama el Café Greco. Me gusta el nombre, el Greco. El Café Greco, que es una esquina en Chile, que es un bar gay. Se está armando ahí algo en San Telmo. Me interesa recorrerlo. Decir que no tengo tiempo, ¿no? Pero bueno. Entonces, continuamos. El Pride Café, han ido, ¿no es cierto? El Pride Café. Me interesan los nombres directamente. Acá cerca de mi casa, yo vivo en Palermo, en la calle Honduras, hay un café también que me gusta mucho. Marie Café. Marie Café. Es interesante. Me estoy cargando, ¿eh? Estoy diciendo algo que, para que vean ustedes cómo está expandida en la ciudad, en la urbe, también la fenoménica sobre lo que estamos trabajando de Jean Genet. Bueno, voy a querer el de Brest, que voy a hacer evidentemente la introducción, ¿no es cierto?, a la obra, ¿no? Porque es un texto muy complejo, que les pido por favor que ustedes lo lean, es una novela larga, y lo que más me interesa de trabajar es que según es una de las grandes invenciones físicas de Genet, esta figura de Querelle. ¿Quién es Querelle? Es una de las grandes hipótesis. ¿Quién es Querelle? ¿De qué está hecha esta subjetividad y de qué está hecha esta identidad tan compleja con ese nombre tan complejo? Querelle de Brest. ¿Mm? Es de todas las novelas la menos autobiográfica de las novelas de Brest, de Querelle, de Genet. Es la menos autobiográfica, porque hay otras que están inspiradas en su propio mundo. El diario de un ladrón, por ejemplo, donde él cuenta avatares de su vida como ladrón, o Nuestra Señora de las Flores, Notre Dame des Fleurs, donde él cuenta evidentemente sus correrías y la famosa historia sobre el travesti divine que transitó, digamos, en esos burdeles, en esos cafés transformistas de Barcelona, etc. Pero esta es la menos autobiográfica, o sea que podríamos llegar a decir que esta es la novela más novelesca de Jean Genet, ¿no? Algunos la ven directamente como una suerte de cuento de hadas negro. Es un cuento de hadas negro y homosexual. Atención con esto. Y que trata sobre esto que ya dije, que es el amor de los parecidos. Es, de todas las novelas, una de las grandes novelas del eros homosexual de Occidente. Ha sido considerada una de las 10 novelas claves. Bueno, hoy nombré a Sodoma y Gomorra. Podríamos nombrar a Monsieur Benus de Agachilde. Podríamos nombrar a... hay novelas, digamos, que son hitos dentro de la literatura gay. Esta está entre las 10 novelas. ¿Alguna de Oscar Wilde? Sí, sí, por supuesto. Algunos hablan del retrato de Dorian Gray, por esta idea de la mutabilidad, del envejecimiento, de la juventud. Sí, son 10 novelas, digamos, esta está entre las 10 novelas, digamos, que han hecho el gran aporte, digamos, al eros homosexual de Occidente. Y yo me atrevo a decir que es esto. Es una suerte como de tratado sobre la abyección, volviendo a Jouandeau, y también sobre el cuerpo masculino. Atención con esto. En todo un marco onírico, hay todo un marco onírico que de alguna manera también es una parodia de lo policial. Ustedes van a ver que van a ocurrir distintos asesinatos, entonces hay que buscar, hay una cosa detectivesca ahí adentro, hay que buscar al asesino y va a haber un desdoblamiento tremendo, ¿no? Los asesinos se van a ocultar, se van a metamorfosear, se van a camuflar. Es una novela sobre el camuflaje también, sobre la desidentidad. Y en ese sentido, como dijimos al principio, pareciera ser una obra, casi una novela en el sentido de una suerte como de gran tembladeral genérico, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es una novela, es una novela desde el punto de vista
pero es una novela muy sui generis, como puedo decir. Puede ser leída como cuento de hadas negro, como melodrama gay, como culebrón abyecto, y como dijimos al comienzo de la clase, digamos, como un drama, digamos, barroco, fundamentalmente como un drama barroco. Todo el imaginario que está construido alrededor de esta figura es el imaginario, ya lo dije, de la verga, ¿no es cierto? Van a ver que Tununa Mercado, que es la gran escritora argentina, gran escritora, no sé si conocen una novela de las más grandes novelas eróticas argentinas, Canon de Alcoba. Canon de Alcoba. Hay 3 novelas eróticas argentinas que las recomiendo. La de Lamborghini, Un amor como pocos, sobre zoofilia. La novela de Tununa Mercado, que es la traductora de Querel de Bres, Canon de Alcoba, gran novela erótica argentina. Y la otra que tuve la suerte de comentar adelante de su autora, que es nada más ni nada menos que la novela de Griselda Gambaro, ya lo dice el título, Lo impenetrable. Yo creo que con eso ya la Argentina tiene un lugar dentro de la novela erótica del siglo XX. Canon de Alcoba, Un amor como pocos y Lo impenetrable. Las 3 geniales. Bien, voy a ir. Esta es una novela que reivindica el falo, reivindica la verga en los múltiples sentidos. Atención, ¿no? Atención con esto. La verga, vuelvo a decirlo, en relación al mástil de los barcos. Van a ver que hay toda una iconografía del mástil del barco como una verga enhiesta, ¿no es cierto? A la vez va a haber un trabajo sobre la verga en el sentido del látigo. Se va a hablar del látigo como la verga como un látigo, ¿no? Esto también. Y esto volvemos al problema de la literatura argentina, ¿no? ¿Dónde hay verga? En el matadero de Esteban Echeverría. Mis alumnos de la secundaria se ríen cuando les digo, a ver, leamos El matadero. Y empezamos a leer, denle verga. ¿Qué es verga? Sí. Látigo. Está en el matadero y el personaje va a terminar con un intento de sodomización. Imagínate vos, 1837, El matadero. Leamos nuestra literatura argentina. Es rica, es muy rica, en 2 siglos es riquísima. Es una de las mejores de la América Latina. Tenemos mucho para comparar. Fíjense que yo trabajo con Genet y acabo de hablar 3 novelas eróticas y acabo de ir al matadero. Y estoy con el mundo de Genet. ¿Qué literatura tiene esa posibilidad de comparar hacia la francesa? Salvando las distancias. Mutatis mutandis, ¿no? Tampoco me hago el loco. No es la literatura francesa, pero es nuestra literatura, que la tenemos. Lean El matadero, denle verga. Bueno, vuelvo a lo mismo. Atención con esto, porque toda la iconografía del falo, que la pueden recorrer tranquilamente en toda la novela, va a trabajar sobre la idea de que también es una cosa muy tremenda y muy actual. El falo es impredecible. Es una de las teorías, es uno de los apotegmas de Genet. Es lo más misterioso que hay y es impredecible. Como dijo recién una compañera, ¿no? La destumescencia, ¿no? El falo entumecido, el falo fofo, el falo erecto, el falo muerto, el falo gomoso. Las formas mutables del falo representan la mutabilidad posible de las subjetividades. El falo parece ser el epítome de lo mutable. Todo es posible ahí, que se pare, que no se pare, etc. Lo estoy diciendo, digamos, desde el sentido, digamos, de la mutabilidad, ¿no es cierto?, de este fenómeno, ¿no? Yo he leído algunos análisis respecto de la fenoménica del falo en Genet, y bueno, Genet no había pensado que ahora existe el Viagra. Encima el Viagra ha terminado con la mutabilidad del pene. Ahora todos se paran. Es horrible, ¿no es cierto? La ciencia ha ayudado a que la mutabilidad del palo, del pene, digamos, pierda este carácter, digamos, mutable, que es un imaginario, evidentemente, interesante. Ahí habla Julieta si está el Maricafé, lo nombré al Maricafé, exactamente. Bueno, vuelvo a toda la figuración sobre el mar, quiero volver sobre eso. Los marineros, dice algo muy bello, Jean Genet, que me interesa trabajar sobre el imaginario. Los marineros inventan a la mujer. ¿Qué significa esto? Los marineros inventan a la mujer. Me quedé pensando, es interesante. Ante la ausencia de la mujer en los barcos, hay que inventarla. Como en las cárceles. En la cárcel no hay mujer, bueno, hay que inventarla.
Algún preso va a tener que ser de mujer. Vieron que eso se define en la cárcel cuando uno entra, ¿no? Eso lo vemos lo hemos visto en las series, en las películas, lo vemos en las novelas. Acá estamos en los barcos no hay mujeres, la mujer debe ser inventada. Es interesante esto. Inventar la mujer, porque ¿quién hace de la mujer? A ver, ¿quién se ofrece? ¿Qué límites feminoides o no feminoides tiene que tener para que esa mujer sea creada? Y a la vez, ustedes sabrán que ese barco, ¿no es cierto?, que finalmente transita toda esa palabra, que es una palabra muy compleja en francés, que es la palabra mer, la mer, que es una palabra que tiene es homofónica, ¿no? Es una palabra que tiene homofonía, ¿no? Es la madre y es el mar, mer, ¿no es cierto? Un sutil nativo puede reconocer la diferencia entre mer y mer, entre madre y mar. Es decir, el mar es femenino y ese barco, ¿no es cierto?, con esos enhiestos falos o mástiles y con a la vez adentro esos marineros, digamos, en celo de alguna manera, representa toda esta suerte como de literatura marino-sexual de alguna manera, que le va a dar todo el marco. A pesar de que es una literatura que va a pasar en puertos, ¿no? Y se sabe que Querelle trae historias que vienen de otros puertos, porque trae todo un historial de asesinatos, digamos, diferentes asesinatos, de alguna manera podríamos llamarlo casi una forma de asesinato serial. En cada uno de esos puertos él tiene un asesinato, o tiene, digamos, alguna depredación sexual, o va ahí a descargar, como digamos, sus cojones, etc., ¿no? Quiero decirles algo importante. Van a encontrarse al comienzo de la novela con epígrafes. Jean Genet se inspiró en asesinos reales. Atención con esto. Él toma distintos asesinos reales, entre ellos uno que copulaba con niños y después los mataba. Otro que asesinaba vestido de mujer. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa mujer, esa película tan maravillosa de Cassavetes? Que el asesino... Ay, ya estoy contándole, spoileando, ¿no? Que es maravillosa esa película de... ¿Cómo se llama la película esa? De Cassavetes, me parece que es de Cassavetes, donde el asesino finalmente no lo descubre y es un tipo que está vestido de mujer, mata. No me sale el nombre. Bueno. No, para mí era una era de Michael Caine, De psicoanalista. Michael Caine. Ah, bueno. Esa película de Michael Caine, exactamente, Liz. No, Cassavetes, no. ¿Cómo se llama esa película? Esa película extraordinaria de Michael Caine. Bueno, a esa película me estoy refiriendo. Ah, por eso, porque Cassavetes, ¿viste? No. Bueno, gracias por la ayuda. No, te lo mereces. En esto que estamos hablando es la idea de esa fenoménica donde él va a tomar a distintos, vuelvo a decirlo, por favor, a distintos asesinos reales, ¿no es cierto? Y él va a trabajar, pero no con cualquier asesino, con estos asesinos donde había algún elemento donde se metía la sodomía o el travestismo. Asesinos que se disfrazan para matar, asesinos que sodomizan y luego matan, asesinos que capturan a una víctima varón, copulan con él y después lo matan, que ha sido casi la forma primigenia de muchos asesinos seriales. Había un famoso asesino serial, no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Un tipo que levantaba un chongo que levantaba varones en los puertos, se los llevaba a la casa, ¿no es cierto? Los sodomizaba y después los comía y creo que los cortaba en pedazos y los guardaba debajo del piso de su parqué, ¿no? Hasta que un día por el olor lo encontraron, ¿no? Algunos los quemaba con ácido en una bañadera, partes del cuerpo, pero se quedaba con algunas partes de los cuerpos que las guardaba, o las guardaba en la heladera, las ponía en el freezer. Una cosa atroz, ¿no? Pero esto es posible, esto ocurre en lo real. Bueno, todo esto, digamos, está en el mundo, digamos, para llamarlo de alguna manera, en el mundo de Genet, ¿no? Esta novela, una de las cosas, uno de los apotemas que quiero trabajar, que es interesante en todo lo que estamos trabajando, es la noción de que no hay virilidades totales. No hay virilidades totales, ¿no? Es decir, él va a trabajar sobre la construcción. ¿Qué es la construcción de la virilidad? ¿Quién? Y que adentro, es lo que la presunción que trabaja Genet es que adentro del interior del colectivo, al interior del mundo homosexual, hay virilidades.
Está el macho más macho, está el macho activo, está el macho más pasivo, está el macho feminoide, está la marica. Hay toda una estratificación tremenda, ¿no? Entonces no hay virilidades totales, hay toda una estratificación y él quiere trabajar sobre eso, digamos, muy interesante. Bueno, vuelvo a decirlo, este es un texto de posguerra, vuelvo al comienzo de la clase. Es un texto escrito donde él lo escribe entre el 45 al 46, atención con esto. Es bien un texto de posguerra, él lo publica, atento con esto, en una edición clandestina en 1947, porque creo que no lo dije. El año es 1947 y es muy importante porque, vuelvo a decirlo, en esta clase introductoria sobre Genet, no solo Genet va a estar hoy en lo que es, digamos, el trabajo de reivindicación de los colectivos de las minorías, digamos, LGTB, sino que también, por ejemplo, ante la publicación de Karel de Brest, novela clave del universo gay, él va a ser, digamos, una suerte, como yo llamo, de sincretismo de talentos. Así como dije que Genet subsume a Joandeau, a Proust, a Cocteau, a Gide, lo subsume, con la novela hace un nodo, y ahora me voy a referir a 3 elementos importantes. La novela aparece en una edición clandestina en el 47 con dibujos de marineros semidesnudos de Jean Cocteau, nada más ni nada menos que como ilustrador. Jean Cocteau como ilustrador. Y luego, por supuesto, vino muchos años después la película de Fassbinder, nada más ni nada menos, autor del melodrama alemán tremendo, y el afiche de la película lo va a hacer Andy Warhol. ¿Se dan cuenta, no? La suma de talentos que están antes de Genet y luego de Genet en el centro de esta novela, que es un nodo. Esta novela tiene Gide, tiene Proust, tiene Cocteau, tiene Joandeau. Lo hace Genet y lo trabaja. Y esta novela generó fenoménicas de Cocteau, de Fassbinder y de Andy Warhol. Es un constructo. Esta novela es un constructo. Instaura una subjetividad, como dice Foucault. Bien, la novela se iba a llamar Trueno de Brest, o Los misterios de Brest, aunque ustedes no los crean, Querella de Egipto, porque algo que venía de un lugar exótico. Había una referencia que tiene que ver con... Bueno, Trueno de Brest porque Trueno iba a llamarse el barco, en verdad. El barco un momento también se iba a llamar Querelle. Y después, bueno, vieron que se llama Vengador, Vengeur se llama el barco ahora. Pero bueno, hubo en los momentos en que se produjo todo eso, hay toda una idea muy ahí compleja. Lo digo porque como a mí me interesa mucho trabajar cuáles son los verdaderos títulos de las novelas. Hoy hablamos del juguete rabioso. ¿Saben cómo se iba a llamar el juguete rabioso, no? ¿Cómo se iba a llamar el juguete rabioso? ¿La vida puerca? La vida puerca, exactamente, Liz. La vida puerca. Muy bien. ¿Cómo se iba a llamar? Pedro Páramo. Ojo porque los títulos que no llegaron dicen mucho de las novelas, ¿eh? Pedro Páramo de Juan Rulfo se iba a llamar Los murmullos. ¡Qué maravilla! Los murmullos. Yo no puedo empezar a leer el comienzo de Pedro Páramo sin escuchar esos murmullos. Están en la novela. ¿Cómo se iba a llamar Las flores del mal? Esta sí que es fuerte, ¿eh? ¿Cómo se iba a llamar Las flores del mal? El texto de Baudelaire, Les fleurs du mal, de Charles Baudelaire. ¿Qué nombre le quería poner en 1857? Por favor. Creo que hoy no sería escandaloso, pero en esa época, Dios mío, bueno, lo llevaron a juicio, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar? Las lesbianas. ¡Qué genialidad! Las lesbianas. Les lesbianas. En 1857. Y tiene dentro uno de los grandes poemas sáficos. Safo. Lesbos. Él se llama el poema. Léanlo esta noche. Es uno de los poemas prohibidos. Bueno. Yo me atrevería a decir que no es tanto una novela sobre la homosexualidad, después de todo esto que he dicho, sino que justamente vuelvo a decir, es una novela más sobre el paso de la bisexualidad a la homosexualidad, o más bien es una novela sobre el pasaje al acto. Así la quisiera, digamos, establecer, ¿no? Y en esto lo que hay es toda esta estratificación que estamos contando,
crítica, digamos, un poco virulenta a los roles de género que están pactados por la sociedad heterosexual. O sos nene, o sos nena, o sos varón, o sos mujer, el concepto masculino y femenino, que se distribuye y se reparte en el mundo homosexual en el sentido de activo-pasivo. Tiene razón Esteban, también uno de los títulos posibles eran los limbos, le limbe. Había varios títulos, le limbe también era otro de los títulos del Hacer del Mal. Gracias, Steven. Sí. Pero acá está ese mundo, digamos, de la homosexualidad que Brecht considera que es más dramática que la heterosexualidad. La homosexualidad es más dramática que la heterosexualidad. Acá hay un problema, porque a pesar de que la literatura francesa está rica entre estos semas sexuales, atención a esta palabra, semas sexuales, ¿no? Sin embargo, bueno, la próxima autora que vamos a ver es nada más ni nada menos que Marguerite Duras, y recuerdan lo que decía Marguerite Duras, que una de las posibilidades es que la homosexualidad sea el mal de la muerte, la maladie de la mort, ¿no? Con las ideas que ella va a tener respecto a la homosexualidad, que no va a ser motivo de nuestra novela, porque no tiene nada que ver con el tema homosexual, pero lean por favor El hombre sentado en el pasillo o La maladie del amor, para que vean sobre todo las opiniones que tenía la propia Marguerite Duras sobre el problema homosexual. Acá hay algo oscuro también, que Genet, aún en su condición homosexual, no justamente se apropia de ese universo ominoso y oscuro de la homosexualidad para plantearlo, ¿no? Pero véanlo con un sentido un poco más de máxima, sobre que está trabajando sobre temas sexuales ampliados y sobre cómo romper esas estratificaciones, a pesar que a veces queda un poco él enganchado en estos dualismos que forman parte, digamos, del universo gay. Marguerite Duras va a decir una cosa tremenda, ¿no? Todos los hombres son homosexuales. Solo falta que den con el accidente, dice ella. Los hombres se hablan en sí mismos. La mujer no es escuchada en este mundo, dice Marguerite Duras. Los varones se casan con las mujeres, pero van a charlar con sus maridos, con sus compañeros, con sus amigos. La mujer no es escuchada, la mujer no dialoga. Los varones dialogan entre ellos. Lo dice en el sentido que todos los hombres son homosexuales, ¿no? Hablan entre ellos, se escuchan entre ellos, ¿no? Y algunos pasan al acto. Atención con esto que dice Duras. Algunos pasan al acto, solo algunos, todos son, pero algunos pasan al acto. Acá lo que me interesa es trabajar en Querelle de Brecht la fenoménica, digamos, relacionada al problema del pasaje al acto. Y yo entonces ahora voy a terminar. Voy a terminar mostrando, si es que puedo, porque soy muy torpe para estas cosas. Voy a compartir pantalla. Y vamos a pasar nada más que el tráiler, para que ustedes tengan el tráiler, para que ustedes vean lo que hizo Fassbinder con la novela de Querelle de Brecht, que van a escuchar en la clase mía grabada del próximo lunes, ¿no? Espero que les abra el imaginario de lo que van a leer, si no la han leído todavía, y también me interesaría mucho que la vean la película, porque en este sentido mucho la... El actor, no me acuerdo cómo se llamaba, que murió, Brad, bueno, no sé. El actor, sí. Sí, No sé si se ve. ¿Se ve algo? no. ¿Ahora lo ven? Sí. ¿Están Brad viendo? Davis. Brad Davis. Brad Gracias. Davis, sí. Brad Davis. Brad Davis. Bueno, por favor, miren la iconografía, miren las escenas, miren las procesiones, miren los falos. Hizo una cosa increíble Fassbinder. Yo he leído la trastienda de la película. Armó en un estudio en medio de Berlín toda una idea como portuaria. Inventó un puerto de cartón, de cartapesta, digamos, con penes erectos, y ahí hizo trabajar a los actores en una suerte como de símil barco adentro de un estudio de filmación. Una cosa descomunal. Y tiene esta luz compleja, muy artificial, la película, ¿no? Y toda la iconografía que hay de los marineros, de las borlas, las musculosas, los pantalones sujetos, los bultos. Realmente véanlo porque es realmente extraordinario.
man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Blanco negro. Sí, Bueno, ¿se vio? ¿Se lo pudieron ver? ¿Lo pudieron escuchar? perfecto. Bueno, Sí. voy a escuchar algunas preguntas, nos quedan 10 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto. Espero que les haya interesado. La novela es apasionante, realmente, tiene unos grandes textos de Jean Genet. Sí, me gustó mucho, profe, la clase. No tengo nada para preguntar, pero me gustó mucho. Gracias, Patricia. Gracias. Yo me pregunto nada más. Yo vi la película, pero todavía no me terminé el libro. ¿Cuánto difiere la película del libro? Bueno, como No todo... me digas en qué difiere, sino en cuánto más o menos. Ay, qué pregunta, qué pregunta, qué pregunta. No sé. Tengo un chiste para decirlo, pero es muy tonto. No entendí la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre la película y el libro? Dicen que una vez encontraron dos cabras y una de ellas estaba mordiendo un fotograma de una película. Y otra cabra le pregunta a la otra, ¿y está rico? Y la cabra que está mordiendo el fotograma dice, sí, pero la novela era mejor. Creo que te contesté con el chiste. Claro. La novela es impresionante. El trabajo verbal que está haciendo, el trabajo verbal, mi victoria es verbal, dice Jean Genet. El trabajo verbal, si la pudieran leer en francés, es una lengua suntuosa y una lengua baja, es extraordinaria. Y
La última edición de Gallimard que yo tengo viene con la película. Fíjate vos cómo los herederos de Jean Genet han permitido que la película es muy valedera, como dijimos acá con Liz, es bastante fiel a la novela. A punto tal que la versión viene con el compact. La última versión de Gallimard viene adentro del compact. Ahora ya el compact no se usa más, pero yo me la compré en París, viene con el compact. La última edición fue una venta increíble. Querelle de Brest, en la versión de Gallimard, la película atrás. ¿Saben? Viene con la película. Porro. Así que imagínate Eso que me los herederos de Jean Genet habilitan que la película sea leída al final de la novela, con lo cual hay una reivindicación respecto del trabajo de la película. Con esto te contesto directamente, diciéndote que la película está muy fiel a la novela. A mí me encanta la película, pero bueno, la novela es deslumbrante, es una de las grandes novelas, así que te los recomiendo. Y bueno, vamos a trabajarlo en la próxima clase, analizando, digamos, lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es interesante eso, sí, es interesante la dedicatoria, lo que está preguntando Enzo Soto. Sí, es interesante. Hay varias opciones sobre a quién está dedicada la novela de Jacques G. Posiblemente sea, digamos, uno de los amantes de Jean Genet. Igual lo más interesante de todo esto es, sobre todo, no solo la dedicatoria, porque es un texto muy interesante respecto de todos los paratextos que tiene. Es el título de Querelle de Brest, es la dedicatoria que está hablando Enzo, y es luego los epígrafes, donde hay fragmentos de los casos policiales sobre los asesinos reales sobre los cuales está basado. Se supone que Querelle de Brest está construido a partir de la base de algunos asesinos reales. No sé por qué, pero yo digo, o dije durante muchos años, Querelle Restel. ¿Por qué? No sé. Tarea. Querelle de Brest. Sí, Brest Bueno. es la localidad, ¿no? Como ya Sí, dije, sí. muy oscura, ¿no? Mm. Steven, Sí, exactamente, hasta en el nombre de su amante, exactamente. Atención con esto. Respecto del parcial, es posible, puede entrar según lo van a definir cada uno de los prácticos, lo dije al comienzo de la clase, así que lo pueden trabajar. Les recomiendo la lectura de la novela es larga, atención con esto, es una novela larga respecto a lo que venimos leyendo de la temporada en el infierno de Ville de Suif, es una novela larga, creo que es más larga que Diderot, así que van a tener que hacer su trabajo de lectura, pero es una novela, digamos, extraordinaria. Y bueno, algo que se vio un poco en el tráiler, que está también, es todo el fenómeno crístico, como una forma de volver sacra la abyección tiene que pasar evidentemente por algún elemento de lo crístico. Hay algo en las minorías que reivindica la figura de Cristo, digamos, del apaleado, de la pasión de Cristo, del crucificado, del colgado, toda esta idea de Cristo visto también como un minoritario, ¿no? Es muy interesante, hay momentos donde directamente toda la iconografía es crística también acá. Atención con esto. Bueno, y por supuesto la ausencia de mujeres, ¿no? Sodro, digamos, la figura de la madama del burdel, pero después es un mundo sin mujeres, ¿no? Que siempre esta idea como de mundos, digamos, encerrona, que producen una dramaticidad más grande, ¿no? Así como Lorca, otro gran autor gay, habló de La casa de Bernarda Alba como drama de mujeres sin hombre, así lo define, drama de mujeres sin hombre. Yo me atrevería a decir acá es drama de hombres sin mujeres. Acá no hay mujer, hay que inventarla. La mujer, o está ahí, que es la madama, que también va a permitir algún tipo de comercios, es la que permite justamente los comercios sexuales que van a ocurrir ahí dentro del burdel. Y las sodomizaciones que están permitidas ahí, que se van a habilitar, digamos, en el transcurso de la novela. Pero es muy complejo el lugar del homosexual puro. ¿Dónde está el homosexual puro? Dice Genet que hay un solo homosexual puro, si eso existiese en esta novela. Los demás están todos en el pasaje, la bisexualidad, las identidades trucadas. Y después va a haber una sola mujer. Es interesante esto, el homosexual puro y la mujer. Lo demás es todo un variopinto arco de minorías sexuales a definir. Porque si yo digo que Querelle de Brest o Querelle es homosexual, estaría faltando la verdad de la identidad del personaje. Si digo que Querelle es bisexual, también. ¿Qué es Querelle? Es un monstruo, es un constructo. Es muy interesante que lo trabajen desde el punto de vista de las hipótesis de las androginias, de las bisexualidades, de la mutabilidad de la identidad, digamos, de este personaje muy complejo. Y a la vez es asesino, que dice junto al objeto que tendría la homosexualidad con la abyección, digamos, del pasaje del crimen.
Y la única forma de, es interesante esto, de sacralizar la sodomía es justamente, como yo he matado, dice Karel de Brest, dentro de su interioridad podría decir, como yo he matado, tengo que limpiar mi mal de alguna manera. Para una suerte como de ley de la compensación. Entonces, si yo mato, entonces, bueno, yo voy a ir al burdel a ser sodomizado, a ser cogido, como una forma de restablecer ese equilibrio posible supuesto entre el animal. Ya que yo maté, ahora voy a ser cogido. Trabajen con esa idea, digamos, de la sustentabilidad, digamos, entre los polos del bien y el mal, y cómo para pagar un mal debe ser compensado con otro elemento, ¿no? Esto, por supuesto, está en las tradiciones, digamos, literarias, ¿no? La idea de que una vida se paga con otra, la idea muy del Antiguo Testamento, ¿no? Está en Camus, por ejemplo, ¿no? En una obra como Lo Justo, donde los terroristas matan, pero luego el terrorista que mata, él se inmola para compensar esa vida perdida. Acá hay también un trabajo de inmolación y de sacrificio, donde una forma de compensación del mal es siendo cogido, siendo sodomizado, siendo sometido. En definitiva, lo que trabaja la literatura de Jean Genet es pensar la idea de que la homosexualidad, sobre todo la homosexualidad, se arma a partir de esta idea del someter y el ser sometido. El deseo de someter a otro y de ser sometido sobre todo por el amor de los parecidos. Muy bello eso, el amor de los parecidos. Y véanlo específicamente en la figura de Georges Querelle y de Robert, en la figura de los dos hermanos. ¿Qué está pasando ahí? No habría nada más de mayor espejismo y de mayor homosexualidad que enamorarte de tu hermano. Ahí ya está todo junto. Es un desparpajo para los psicoanalistas, ¿no? Acostarte con tu hermano. Hay un engendro, una cosa compleja. El incesto adélfico es un punto muy interesante. Lo ha trabajado Marguerite Yourcenar, ¿eh? Está trabajado, por supuesto. Está en la Biblia. En la Biblia está el amor de los hermanos, ¿cierto? Está el odio de los hermanos como Caín y Abel, pero también está, vayan a Cantar de los Cantares, hay el amorío, digamos, adélfico, ya está en el Cantar de los Cantares. Y está Marguerite Yourcenar, por ejemplo, que trabaja sobre el amor adélfico. La posibilidad de ese amor adélfico es muy complejo, muy rico en el punto de vista literario, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces el próximo lunes, recuerden que va a estar la clase colgada a las 6, esperemos cumplir el horario. No va a ser sincrónica, va a estar grabada, espero que la puedan disfrutar, aparte la van a poder ver fuera de este horario, a lo mejor van a estar un poco más liberados, y después nos quedan 2 clases que les pido por favor que estén acá. Agradezco hoy la presencia de más alumnado que en las últimas clases, aunque me sigue pareciendo poco respecto de los inscriptos, pero bueno, porque vamos a ver Marguerite Duras. Atención con esto, Marguerite Duras, en las últimas 2 clases, que vamos a ver una novela descomunal, La pluie d'été, La lluvia de verano. Gran novela. Todos los que quieren ser maestros, todos los que quieren enseñar, tienen que leer La pluie d'été. ¿Sabés que no sé lo de la canción? Inés, me mataste con esto. No sé si la canción... Puede ser, ¿eh? La verdad que no lo sé. No te puedo confirmar realmente si la canción de la película está inspirada en un poema de Wilde. Sería buenísimo. Bueno, sí, ¿Sí? los hombres matan todo lo que aman. Todo lo que aman, claro, es una frase de Wilde, exactamente. Wilde. Estoy segura que canta el poema exactamente como es. Claro, exactamente. Mira, si no me Esa acordaba. frase. Gracias, Inés. Gracias, ¿fue Inés que lo puso? Gracias, Inés, por haberlo puesto. No me había olvidado. Sí, sí. No sé si está en la balada de la cárcel de Rin, Re bien, pero, no sé, pero pero sí, es famosa esa. esa Yo frase. sí. Bueno, ¿qué más? Vuelvo a decir, La pluie d'été, novela que todo maestro tiene, todo enseñante tiene que leer, porque vamos a trabajar sobre el problema de la minoría de las infancias desfavorecidas. Este personaje muy tremendo de Ernesto, ¿no? Que dice esa frase que a todos los escritores, a todos los maestros nos tendría que conmover, ¿no? No quiero ir a la escuela porque ahí me enseñan lo que no sé. No quiero ir a la escuela porque ahí me enseñan lo que no sé. Esa es la frase, que es una aporía que Duras nos va a lanzar para que los profesores entendamos qué hacemos cuando damos clases frente a alumnos que no. ¿A qué van al colegio? ¿A qué quieren ir? ¿Y cómo hay que hacer enseñar literatura a chicos que no tienen ganas de saber? Porque no voy al colegio porque me enseñan lo que no sé. ¿Qué significa enseñar lo que no se sabe? Es muy complejo. La figura del maestro, yo siempre a mis colegas docentes, ¿leíste La pluie d'été? Bueno, léela. Es muy interesante para cualquiera que quiera cantar en una clase. Bueno, me voy. Gracias, les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.